Buenas noches, bienvenidos a la nave del misterio. Hay mucha intriga, mucho enigma, mucho último testigo. Esta noche en nuestro programa queremos empezar con una historia bien distinta, que es actualidad por diferentes motivos. Son dos casos antiguos pero que ahora salen a la luz de alguna manera. Sobre todo uno, tiene que ver con los gemelos. Y muchos gemelos me estarán entendiendo perfectamente. ¿Cuántos casos, cuántas intuiciones, cuántas vivencias compartidas, cuántas sensaciones a través del tiempo y la distancia? ¿Cuántos nexos invisibles que unen especialmente a los gemelos? Bueno, pues hay dos historias que queremos contarles porque merecen la pena en este inicio. Carmen, buenas noches. Buenas noches, Iker. Es noticia esta historia de dos niñas de raza negra que ahora, de alguna forma, dan a la luz su historia o la historia que hay alrededor de ellas. Es impresionante. Es impresionante, sobre todo porque en Sevilla, en las charlas que hemos hecho en la Noche del Misterio, una chica nos ponía sobre la pista de unas gemelas que habían creado un idioma propio. Justo cuando llegamos a Madrid, yo me encuentro en el Confidencial la noticia de estas dos niñas negritas. Las llamaron las gemelas Gibbons, se llamaban June y Jennifer. Y estas niñas también crearon un idioma propio que nadie más entendía. Ellas eran hijas, además eran completamente iguales, ni sus propios padres las podían distinguir. Nacen en 1963 en Barbados, en una familia en la que el padre es técnico de las Fuerzas Aéreas Británicas. Se trasladan a un pueblo de Gales que se llama Haverfordwest. Y allí es cuando por primera vez entran en contacto con otras niñas al ser escolarizadas. Eran las únicas niñas negritas que había en la escuela y ya sufrieron un poco de bullying, el dejarlas de lado e incluso agredir a estas pequeñas. Ellas, que ya de por sí tenían su mundo propio, empiezan a encerrarse todavía más en ellas mismas y no logran abrirse ni hablar con sus compañeros, ni siquiera con las profesoras. Las profesoras empiezan a decir que son unas niñas muy extrañas, muy raras, que es mejor incluso que se queden en su propia casa porque nadie las entiende, tienen un idioma que tan solo entre ellas se entienden, pero es que dejan de hablar también con su familia. Ni siquiera hablan ya con sus padres ni con sus hermanos, hasta tal punto que viven encerradas en su dormitorio durante años. Pero fíjate, eso las lleva no solamente a generar un idioma propio, sino también una personalidad un tanto extraña. Los vecinos decían que eran zombies, que estas niñas eran zombies y que eran muy extrañas e incluso a veces que estaban poseídas. Eso llegaron a decir porque hubo un episodio cuando tenían 14 años y deciden separarlas en distintas clases para ver si así se abrían a los demás y dejaban de hablar tan solo en su idioma, y cuando las separan caían en estado catatónico. Se quedaban completamente como muertas hasta tal punto que tuvieron que volver a juntarlas y dejarlas. Había un nexo inseparable invisible total. También, que nadie podía ver, que no era tangible, ¿no? Pero que las unía. Y extraño, porque esos estados catatónicos tampoco eran muy comprendidos por los propios médicos que las iban a visitar. Las gemelas se quedan recluidas en su casa y a los padres se les ocurre, contratar una especie de curso de escritura, porque sí que es cierto que les gustaba escribir, hacer incluso pequeños teatros en su cuarto, escribir esos teatros, un curso de literatura, pero por correo, para que sí lo pudieran estudiar en casa. Y les compran un diario en el que día a día ellas van reflejando sus propios miedos, sus intrigas, sus sentimientos. Y si quieres te leo algunas partes de esos diarios porque son tremendas. Hay una, June, es 10 minutos mayor que Jennifer, y eso parece que incluso da un estatus dentro de las gemelas. June era la mayor y por lo tanto era la más sabia, la que tenía siempre todo lo mejor cuando se lo daban sus padres, y la otra se sentía como inferior respecto a su hermana por haber nacido tan solo 10 minutos después de ella. En esos diarios dice June: con un marido sí, con una mujer sí, con un hijo sí, pero esta hermana mía es una sombra negra que me está robando la luz del sol, es mi único tormento. Lo que es una relación entre hermanas gemelas. La veía como un parásito. Totalmente, la veía como alguien que no la dejaba vivir. Pero hay más. Ella dice, ella quiere que seamos iguales, hay un brillo asesino en sus ojos. Querido Dios, tengo miedo de ella, no es normal, alguien la está volviendo loca, soy yo. Me pregunto a mí misma si puedo deshacerme de mi propia sombra, si es posible o imposible. Sin mi sombra moriré.
sin mi sombra obtendré una vida. Es decir, ella se preguntaba si con su hermana podría seguir viviendo, porque creía que la aprisionaba de tal forma que nunca tendría una vida normal. Llegan a un punto en el que los médicos deciden recluirlas. Pero no solo por esto, porque la escritura en cierto modo les libraba de todos esos pensamientos oscuros, hasta que en un momento dado quieren publicar una especie de novelitas, no tienen ningún éxito, se las tienen que autopublicar ellas y ni siquiera así tienen éxito, y entonces empiezan a hacer pequeños incendios, a agredirse una a otra, con lo cual cuando iban a quemar una cafetería son pilladas por la policía y el juez decide recluirlas en un hospital mental, donde dicen que son esquizofrénicas, y además es un hospital mental penitenciario, con lo cual te puedes imaginar para unas niñas muy jovencitas y muy extrañas lo que empiezan a vivir allí. Allí hacían todo tipo de tropelías, nadie las entendía, las separaban de nuevo en celdas separadas, incluso en un lado del hospital psiquiátrico a una y en el otro a otra, y se las encontraban como si estuvieran muertas, como si estuvieran congeladas. Hasta que volvían a estar juntas no reaccionaban. Pero sí que es cierto que empezaron a hablar con algunas personas, empezaron a decir algunas palabras a algunas enfermeras, a algunos médicos. Parecía que ya estaban mejor, que iban evolucionando, y deciden trasladarlas a un hospital mental, pero de menor grado, que no fuera penitenciario, donde poder tratarlas mejor, no con asesinos como había allí, con gente pues que era muy duro convivir con ellos. Es en ese momento cuando, al ser trasladadas en la ambulancia de un centro psiquiátrico a otro, una de ellas dice que tiene que morir. Y es llegar al centro psiquiátrico y se la encuentran directamente muerta en el hombro de su hermana, justo a la más pequeña. June, que es la mayor, es la que sobrevive. Las causas nunca se pudieron saber. Hicieron la autopsia, vieron que no habían consumido ningún tipo de veneno. Creían que era algo cardíaco repentino, pero es que antes ya habían escrito en una hoja: una de nosotras tiene que morir para que la otra tenga una vida. Escribían de forma comprensible y sin embargo habían adaptado un idioma estructurado solo entre ellas. Solo en su mundo. Y ahora ha salido la noticia de todos estos diarios de información que está asombrando, ¿no?, a medio mundo, y que nos parece increíble, sobre todo los estudiosos de la mente humana. Sí, hubo una persona que se llama Marjorie Wallace, que sí que pudo conversar con ellas en la última etapa que estaban en el psiquiátrico, y luego, y lo recoge ahora en este libro, y luego sí que es cierto que pudo hablar con la que sobrevivió, con June, que es una persona que ahora habla perfectamente con los demás. Parece que se libró del lastre que tenía, que era su hermana, con la que tenía ese idioma único que ellas conocían, y a partir de entonces hace una vida completamente normal. Dice que quiere ser además madre, que quiere casarse, con lo cual esa es la historia de dos niñas que lo único que les separó fue la muerte. Precisamente esa chica que has mencionado, poeta, Alejandra Vanessa, y quiero mostrarlo, nos hizo saber en plena noche del misterio, en Sevilla. Qué bien lo pasamos, de verdad, qué experiencia. Y esto es lo bonito, que ustedes nos enseñan cosas diariamente para que nosotros las enseñemos a otros. Poto y Cabengo. ¿Quiénes son Poto y Cabengo? Eran las hermanas Kennedy realmente. En los años 70 convulsionaron a la sociedad americana. Imagínense, un parto dificultoso, unas situaciones como de convulsiones y de un comportamiento un poco extraño, y un médico que por eso dice que son deficientes mentales. La familia hace caso absolutamente al médico, claro, ese diagnóstico, pero es un diagnóstico que se ha sabido después, demasiado tarde quizá, era absolutamente erróneo. Fueron tomadas como deficientes mentales, con lo que suponía eso en los años 70, y la familia, que es lo increíble, ambos padres trabajaban, no les hicieron ningún caso. Solo la abuela atendía de vez en cuando necesidades físicas, y durante 7, 8, 9 años estuvieron sin ningún tipo de atención sensorial. ¿Qué hicieron las dos niñas? Estas dos niñas, inventar su propio idioma. Pero no es inventar un idioma de juego, es un idioma estructurado, con sus zonas lógicas, su gramática. Es increíble el misterioso lenguaje de las gemelas. Es increíble.
La verdad es que luego tuvieron muchos problemas de socialización y demostraron lo que era vivir en una burbuja. No jugaban con nadie, no interactuaban con nadie, pero tenían su propio mundo. Se llamaban, entre ellas, Poto y Cabengo. Hubo un documental impresionante también siguiendo la vida de estas niñas, hasta en cierto momento, imagínense el instante que otros médicos analizan el prodigio que han hecho estas niñas y lo han hecho por inatención, por no estar recibiendo afecto y cariño. La falta de afecto y cariño como autodefensa les hizo crear un mundo propio, un mundo nuevo, que jamás se rompió de alguna manera hasta que luego la vida tuvo otros avatares. Hubo un seguimiento de ellas y poco a poco pudieron ir abriéndose paso. Pero la verdad es que la historia de estas dos muchachas es francamente de las más increíbles que hemos conocido. Crecieron con su propia lengua, se entendían solo entre ellas, inventaron un idioma. Y nosotros queremos, repito, agradecer sinceramente lo que hemos vivido en la Noche del Misterio. Ahí tenemos lo que hemos llamado selfie. No es que sea un selfie, porque era Juan Villa el que aparecía en pleno fervor popular y nos hacía la foto porque tiene que ser panorámica, pero ahí están todos ustedes, los que estuvieron en Sevilla, 2 noches, 1.800 personas cada noche. Qué increíble, qué vértigo sentimos, ¿verdad? Qué emoción. Y en Sevilla estaremos hasta el día 8 de mayo, si no me equivoco. Vías de contacto, todas ahí, para la Expo. Y en Bilbao estaremos a partir del 19 de mayo. Habrá antes Noches del Misterio. Infórmense, por favor, en Taquilla Mediaset, en Nave del Misterio, en todas las webs que ustedes ya conocen, porque la verdad, hay que decirlo, que todo vuela y se agota enseguida. Lo sentimos, pero gracias al mismo tiempo. Bilbao y luego vendrán muchas más ciudades. Lo que viene es mucho misterio esta noche. Después de estas dos historias que nos dejan como con un poco de desazón, ¿no? Porque nos da lástima, nos da pena. La historia es ¿qué produce el afecto y la falta de afecto? Aunque hoy en día hay que esas niñas, Grace y Virginia, han conseguido ser normales. Exacto, han rehecho su vida, son trabajadoras en diferentes ámbitos, pero estuvieron mucho tiempo totalmente desconectadas y solo con ese nexo del que hemos hablado, ese nexo especial de los gemelos. Inventaron un mundo nuevo, increíble, alucinante. Gracias, Vanessa, por contarnos, Alejandra Vanessa, por contarnos esta historia. Habrá otra historia. ¿Tú recuerdas la comunidad de Sevilla donde fueron Clara y Nacho y el orden del día en la junta de vecinos era los fenómenos que estaban pasando? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué dijimos? ¿Que faltaba la visita de quién? De Paloma. Bueno, pues vamos a vivir esa visita de Paloma porque la esperaban como agua de mayo y creían que iba a haber una solución. Habrá habido una solución. Y por cierto, noticia de última hora, maravillosa, de investigación. Vamos a conectar con Dallas porque un investigador peruano, bisnieto de alguien muy especial que tienen que conocer, ha descubierto un río que era leyenda, el río hirviente de la Amazonía, el río sagrado de los chamanes de la Amazonía. Pero es que además vamos a contar algo sobre estas figuras de piedra. ¿Qué están viendo? ¿Qué ven ustedes? ¿Son caras o son simples pareidolias? Bueno, comenzamos con una historia que yo desde luego no puedo olvidar, una historia que siempre me ha puesto los pelos de punta. Es como un mensaje que en la provincia de Sevilla nadie olvida. Una noche, una mano anónima, con una pintura parecida a la sangre, puso esas letras. Aquí mataron a 5. Sin lugar a dudas, se trata de una de las escenas más terroríficas de la historia del crimen en España. Lo que están viendo es una maqueta prodigiosa de nuestro gran genio Juan Villa. Yo le pedí el pequeño favor y él ha accedido a construir de nuevo el cortijo de la muerte aquí, en pleno epicentro del cuarto milenio. Si hubiese habido una cámara, que es de lo que vamos a hablar, seguramente tendríamos solución a este puzzle digno del Cluedo, pero por desgracia real. Verán, hace muy poco tiempo, apenas unas semanas, desapareció un sumario. ¿Saben cuál? El del cortijo Los Galindos. El del caso más extraño, el que llaman crimen perfecto y a la vez perfecto ocurrido en nuestro país. En julio de 1975, en esta casa que ustedes están viendo, con diferentes departamentos, algo ocurre, algo muy extraño. Casi se acercaba la temperatura a los 50 grados centígrados. Curiosamente, hacia las 3 de la tarde se vio un mendigo extraño merodeando por el llamado cortijo Los Galindos. ¿Qué ocurrió después? Lo que están viendo. En el pajar próximo a la edificación aparecen 2 figuras humanas
a las cuales el fuego ha reducido al tamaño de muñecos. Imaginen el espanto de los dos guardias civiles que llegan y se encuentran en una escena que no esperaban. Una columna de humo era la señal. Habían acudido por si era un incendio y se encuentran a esos dos cuerpos consumiéndose. Eran Asunción Peralta y José González. Casi con temor, hay que imaginarlo, entran en la cancela de Los Galindos y se percatan desde la puerta de que hacia su derecha hay un cuerpo tendido, casi confundido con la escasa vegetación. Lleva un sombrero. Le han colocado un sombrero casi en un gesto de última mofa, como si hubiese algún tipo de escenografía que no logramos comprender. Se trata del tractorista Ramón Parrilla, que debió llegar al cortijo en el momento menos adecuado y se encontró con algo inconfesable y allí mismo fue ejecutado. Tiene varios disparos, como pueden comprobar, en la espalda. Seguimos el camino de esos miembros de la Guardia Civil. Se dan cuenta de que hay un pasillo por donde un largo reguero de sangre parece la inicial pista de algo tétrico. Hay una habitación en el interior de una de las casas de lo que sería el encargado que está cerrada con candado. Está cerrada con candado, intentan forzarla y creen escuchar, quizá por la sugestión, algún tipo de lamento, de alarido. Se imaginen la escena en ese momento, 50 grados, la quietud absoluta, a 2 kilómetros del pueblo de Paradas, a unos 50 kilómetros de Sevilla, en mitad de la nada. ¿Qué está ocurriendo? Abren la compuerta y encuentran tumbada en la cama a una mujer, Juana Martín Macías. Alguien con un objeto contundente le ha deformado la cara y parece una máscara de goma. Está tumbada, está el reguero de sangre, parece que 2 personas por lo menos la han transportado. Yo me imagino el absoluto terror de esos 2 miembros de la Guardia Civil solos ahí, escudriñando el cortijo y casi santiguándose para no ir topándose con más cosas que por desgracia las encontraron. Había más muertos todavía. Se pensó que Manuel Zapata, el encargado del cortijo de Los Galindos, en un arrebato de locura, o por historias económicas, o por celos, había aniquilado repentinamente a 4 personas. Les había sesgado la vida de las formas más dramáticas y además con técnicas diferentes, como están viendo. La prensa habla de horror en el cortijo, miedo en Paradas, hubo terror en las poblaciones, se cerraban a cal y canto, pensaban que Manuel Zapata era el asesino enloquecido y que iba a atentar contra cualquiera. Lo curioso es que a las pocas horas aparecerá, como lo están viendo, por la parte de atrás, donde nadie lo había visto antes, y es curioso, porque hubo testigos que habían pasado por ese lugar y no había ningún cuerpo. Aparece un cuerpo, el del presunto culpable, está masacrado también, y con una herramienta de almacenar la paja, uno de esos terribles tridentes, se le habían clavado varias veces por la espalda atravesándole el corazón. Otro rito, otra muerte especialmente dolosa, algo con una alevosía que no se puede explicar. Y este sería el mapa de lo que se encuentran en Los Galindos. Quizá el silencio se extendió de tal forma que el caso acabó prescribiendo. 20 años después, yo me acuerdo de esto como periodista, 1995, llegó el tiempo judicial de este extraño marco del horror. Aunque haya culpables, aunque nos estén escuchando, no pagarían por sus crímenes. Un quíntuple crimen, ni un solo dato, ni una sola huella aparentemente, ni una sola arma homicida. Solamente 5 cuerpos, con 5 rostros, que 40 años después ahora parecen seguir clamando justicia, porque cada día de julio, que vuelve a cumplirse el aniversario, da la impresión de que el fantasma de la muerte de los Galindos vuelve, porque son, para el pueblo, almas en pena. Nadie sabe qué ocurrió, en una hora apenas. Se habló de campos con adormideras, de una mafia de otro mundo, de otro país, que llegó a ese lugar y los ejecutó. Y la palabra otro mundo no está mal dicha, porque hasta en la prensa se habló de si habían sido los ovnis. ¿En qué sentido? En que era absolutamente inexplicable lo ocurrido. El cortijo de Los Galindos es el caso perfecto. Se ha perdido el sumario, ¿se lo pueden creer? Resulta que había humedades en el juzgado de la población de Carmona, donde se guardaban los miles de folios, quizá con la solución a este enigma, se han perdido, justo en el 40 aniversario. Dicen que en Los Galindos todavía alguien sabe la verdad. ¿Por qué esta muerte horrible
sin nada a cambio. No faltaba dinero, no faltaban pertenencias. ¿Qué ocurrió? ¿Tenía que ver aquel mendigo misterioso? ¿Pasaron cosas inconfesables? Ahí lo tenemos. ¿Qué hubiera ocurrido si ya hubiesen existido las cámaras vigilantes de los entornos? ¿Tendríamos quizá la solución o no? Porque sigue habiendo casos perfectos, sigue habiendo casos inexplicables, vidas que se cortan en el último segundo y el último testigo es una cámara de vigilancia. Han cambiado los tiempos, pero historias como la de los Galindos siguen existiendo, siguen ocurriendo. Vamos a ir con un ejemplo muy gráfico, algo relativamente parecido, donde el objetivo de una cámara fue el último instante, el último vigilante. El caso de la señorita Lam, ¿se acuerdan? Tuvo mucho impacto cuando lo contó aquí Santiago Camacho, porque es una chica que parece que ve algo terrorífico al otro lado del ascensor, que tiene dudas, que no sabe lo que hacer, que está muy nerviosa y desaparece, como desapareció cualquier pista sobre este caso. Vamos a hablar de eso. Sí, las cámaras cuando son el último testigo. No me extraña el impacto de las imágenes de Elisa Lam, porque nos quedamos diciendo, descubriremos algo, se sabrá algo. Santi Camacho, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú trajiste este material. En dos frases, ¿qué sabemos de esta mujer? Pues prácticamente nada nuevo. Se hicieron todas las investigaciones pertinentes, se determinó que los análisis de toxicología fueron absolutamente negativos, no estaba bajo la influencia de ninguna droga, con lo cual solo cabía la posibilidad de un brote psicótico de algún tipo o de algo realmente inexplicable, dada la extraña fama de este hotel. Y también se determinó que era prácticamente imposible que en esas condiciones una chica de ese peso pudiera levantar la pesadísima tapa del depósito de agua. Pensemos que para recuperar el cadáver hubo que practicar un orificio en el depósito de agua porque los propios operarios y los propios bomberos no conseguían manejar bien aquello y entonces optaron por tomar la solución más sencilla. Antes de la aparición del cuerpo de Elisa dentro de ese depósito de un hotel ya con mala fama o historias, estas escenas parece que ve algo, no sabemos qué es lo que está viendo, no ha habido sospechosos, no ha habido investigaciones, no sabemos qué está ocurriendo en estas imágenes que son último testigo, como otras que vamos a ver a continuación. Y aparte hay dos datos que todavía no han sido explicados. Hemos visto a Elisa Lam darle repetidas veces a los botones del ascensor y a todas luces el ascensor no se mueve. Nadie sabe por qué el ascensor no respondía a los desesperados intentos de esta chica de hacerlo funcionar. Y luego para acceder al depósito de agua hay que subir lógicamente a la azotea. La ley del condado de Los Ángeles prohíbe que las azoteas estén cerradas con llave, pero esa azotea sí que tenía una alarma que funcionaba automáticamente con un timbre bastante estridente en el momento de accionar la puerta y que no se calla hasta el momento en que llega un operario de seguridad y con una llave la consigue cerrar. Esa alarma tampoco funcionó y nadie sabe cómo Elisa Lam consiguió acceder a la azotea. Entre esa escena del ascensor y la aparición de su propio cuerpo dentro de un depósito, nada, sin rastro. Nada. El caso continúa abierto. El dictamen oficial fue muerte por ahogamiento, es decir, no había traumatismos. Pero la pregunta que está sin contestar es si Elisa Lam se introdujo de alguna manera voluntariamente en aquel depósito del agua donde encontró la muerte o alguien la metió allí. Bueno, hay casos de verdad espeluznantes, pero que tienen el plus terrible en esta época que vivimos de la sobreinformación audiovisual, de que hay ese último testigo, esos últimos fragmentos. En ocasiones sirve para la investigación y en ocasiones no. Se quedan como un misterio, como en el limbo de lo perdido. Sobre las presentaciones, la gran autoridad en la materia de la investigación criminológica en España, Vicente Garrido, bienvenido compañero una vez más. Gracias, muchas gracias. Ahora, me gustaría mucho que Santi nos fuera presentando algunas de estas filmaciones que está deseoso de mostrarnos porque son enigmáticas o cuentan una historia que ustedes deben conocer,
Y podemos salpimentar todo esto con los comentarios siempre precisos de Vicente, porque esto es un mundo relativamente nuevo, que a los expertos, a los criminólogos, os da también nuevas pistas de hacia dónde va el mundo, desgraciadamente, de acontecimientos pues bastante luctuosos. Comenzamos, Santi. Pues estas primeras imágenes que vamos a ver pertenecen a un caso que, a pesar de ser de 2007, todavía está grabado a fuego en el corazón público, en el corazón colectivo del pueblo de Malasia, por lo terrible del caso. Estamos hablando del caso de la muerte de Nurin Yashlin. Nurin Yashlin era una niña de apenas 8 años de edad que desapareció. Se montó un dispositivo enorme para buscarla, y un mes después su cuerpo apareció en una bolsa de deportes, abandonado la puerta de una tienda en un suburbio de Kuala Lumpur. Y la sorpresa de la policía fue que, al revisar, como era lógico, las cámaras de seguridad de los alrededores, se encontraron esta imagen. La imagen de un hombre que llega con una motocicleta y, después de hacer una llamada telefónica, abandona en aquel lugar la bolsa conteniendo el cuerpo. Jamás se ha conseguido averiguar ni la matrícula de la motocicleta, porque la definición de las imágenes, como vemos, es muy pobre, ni la identidad del hombre, que ahora mismo es uno de los delincuentes más buscados de Malasia. Bueno, qué impresión, qué desazón causa sí, esto. Sobre todo uno Vicente, ve la tranquilidad de la persona, ¿no? Es lo que más llama la atención, lo cual nos habla de cuál es el ambiente, las circunstancias en las que quizá muchos niños tengan que convivir, ¿verdad?, a lo largo de su vida, donde hay una, no digo yo una impunidad total, pero sí una gran laxitud con respecto a los derechos de los niños. Pueden existir gente que, para satisfacer los instintos más brutales o simplemente por dinero, para formar parte de red que suministra a otras personas perversas, pueden actuar de este modo. Porque esta forma de actuar, como si dejaras un paquete, como si dejaras un paquete en una tintorería, de un desalmado, ¿no? Es absolutamente espectacular, sí. Pero yo creo que refleja muy bien, digamos, esa impunidad, ¿no? No temes que te descubran, sabes que esa cámara no va a servir para nada, de hecho llevas el casco, ¿verdad?, para impedirlo. Entonces yo creo que este crimen refleja, todos los crímenes reflejan un poco la sociedad en la que viven, pero yo creo que cuando el crimen es tan diáfano, al menos en la finalización, en el abandono del cadáver después de la brutalidad, todavía nos habla mucho más de los entresijos y de la podredumbre que puede haber detrás de esto. Es crudo el tema, pero es asomarnos a través del ojo del gran hermano, nunca mejor dicho. El mundo está ya hipervigilado, pero parece mentira. Muchas veces eso es sinónimo de misterio. El hombre de la bolsa, desconocido, sin rastro. Seguimos, Santi. El siguiente caso tiene mucho que ver, por la extrañeza, con el caso de Elisa Lam. Ocurrió en 2014 en Bulgaria. Un turista alemán, Lars Mittank, estaba allí pasando unas vacaciones con unos amigos, se ve envuelto en una riña con otros alemanes por una discusión de fútbol, sencillamente, recibe un puñetazo en un oído y el médico le recomienda que tarde unos días en volar porque puede tener el tímpano dañado y la presión pues puede no hacerle bien. Se queda solo y empieza a mostrar un comportamiento entre errático y paranoico. De hecho, sospecha hasta de los antibióticos que le han mandado para la posible infección en el oído. Pero el momento culminante llega cuando ya está regresando a casa, tranquilamente, va a coger su vuelo e inexplicablemente, como vemos en las imágenes, abandona su equipaje, sale corriendo del aeropuerto, trepa por una verja que rodea el perímetro aeroportuario, una verja que además está coronada de alambre de espino, con lo cual debió de hacerse daño al hacer esta hazaña, y desde entonces no se le ha vuelto a ver ni vivo ni muerto. No sabemos nada de Lars Mittank. Es una de las personas, su caso es muy conocido en Alemania. Bulgaria está prácticamente sembrada de carteles, no solamente con la cara actual, sino con una reconstrucción con barba, con el pelo más largo, de cómo podía haber evolucionado en este tiempo ese rostro, pero no hay ni una sola pista de su paradero y, sobre todo, de por qué esta reacción súbita e inexplicable de salir corriendo como alma que lleva el diablo de ese aeropuerto. ¿Qué lee Vicente? Hombre, un poco por las circunstancias que comenta Santi, está claro que esta persona no planeaba hacer eso, porque de hecho parecía que va a emprender, ¿verdad?, su viaje, y de pronto actúa de una manera totalmente, vamos a llamarle, enajenada. Creo que aquí el componente de enfermedad mental puede ser muy importante. Quizá alguna idea irrumpió en él que le desestabilizó por completo y que le exigió buscar refugio, porque claro, como tú muy bien comentabas,
subir por esa valla tiene su aquel, ¿no? Y implica un comportamiento de desesperación. Y una enfermedad mental quizá potenciada con un acontecimiento donde ha habido mucha agresividad, mucha... ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O quizá por la medicación que comentabas anteriormente, se pudo en él desencadenar algún tipo de desequilibrio. Y que alguien, Vicente, repetimos, en la sensación de escaneo del mundo que tenemos, de miles de cámaras, digamos que licuando casi la realidad de cada centímetro cuadrado, hay personas que desaparecen. Punto. Y en este sentido yo creo que las cámaras son como un reflejo fantasmagórico, ¿verdad? Porque antiguamente cuando la gente desaparecía, lo que tenías era el testimonio del último que lo vio, o quizá algún objeto si había dejado cerca del lugar donde él desapareció, ¿verdad? Un coche abandonado, lo que sea. Pero ahora, claro, le da una entidad más siniestra y al mismo tiempo más fantasmagórica el hecho de ver lo que pudieran ser los últimos movimientos o las últimas circunstancias en vida, ¿no? Vaya descripción, ¿eh? Es curioso porque aquello que en teoría debería ser más físico y debería ser un testigo mayor de la realidad, curiosamente, cuando no hay ninguna explicación, de alguna manera se transmuta y viene a ser como una especie de negativo de lo que es un comportamiento lógico y de la vida lógica, ¿no? Es como si estuvieran despidiéndose de la vida de una manera que desafía el devenir de los acontecimientos lógicos, y eso genera un sentimiento de desconcierto y de amenaza muy importante, ¿verdad? Vaya descripción, claro, por eso nuestro amigo Vicente Garrido tiene tantos seguidores dentro de los que siguen ya el programa, ¿no? Qué forma de definir, viendo la afirmación, y sí, no es esa huida, esa carrera la de un fantasma, hoy es un fantasma, un sin rastro. Bueno, pues esto ocurre, Santi ha compilado la información, y es que pone la carne de gallina, porque en el fondo todos estamos sintiendo cierta conexión, porque te podría pasar, puedes pensar, el viajero solitario que tiene una trifulca. Contamos hace poco un caso tremendo, Vicente, y de repente el castillo de naipes de la realidad, de la certidumbre, se convierte en incertidumbre y empiezan a pasar cosas que no están en ningún guión. Seguimos, Santi. El caso de Kendrick Johnson, que ocurrió en 2013, a principios de 2013, en enero, tiene muchos componentes de conspiración. Era un joven deportista afroamericano que estaba destacando en el baloncesto de los institutos, en el baloncesto de secundaria, y que un buen día aparece muerto en el gimnasio de su instituto, enrollado o dentro de una de las alfombrillas, de una de las colchonetas que se utilizaban allí para el deporte. La muerte, estas son las últimas imágenes vivos de Kendrick Johnson. La muerte por el forense local fue dictaminada como muerte por asfixia. La explicación un poco rocambolesca es que de alguna forma una de sus zapatillas llegó al interior de la colchoneta, se metió en ella, no pudo salir y terminó asfixiado dentro. Eso no convenció a la familia, que pidieron el dictamen de un forense privado, que dictaminó que aquello no tenía ni pies ni cabeza, que esa persona había muerto víctima de un traumatismo. Y entonces empiezan a liarse las cosas. La CNN consigue estas imágenes que estamos viendo, pero no solamente este fragmento que estamos viendo, sino la totalidad de las imágenes de las cámaras de vigilancia. Y sus peritos dictaminan que han sido suprimidos de una de las cámaras algo más de 1 hora y media, y de otra cámara también vital del asunto 2 horas. Un tiempo perdido. Hay un tiempo perdido que ha sido editado cuidadosamente y que ha sido hecho desaparecer. Y empiezan a conocerse historias de acoso hacia esta persona por parte de 2 estudiantes blancos, uno de ellos hijo de un agente del FBI, con lo cual se empieza a hablar de connivencia del forense, de connivencia de las autoridades locales, etcétera, etcétera. Y el caso permanece abierto, con una demanda que ha abierto a la familia, no solamente hacia el instituto, sino hacia el instituto, el forense, la policía local, el FBI y prácticamente todos los que están presuntamente implicados en el asunto. ¿Y qué impacto, Vicente, la imagen, ¿no?, de una persona perfectamente viva, con la vida, repetimos, organizada, y que de repente el último testigo, la imagen, nos da ese encuadre donde se sale uno por el margen y efectivamente va a acabar muerto? Sí, y en este caso... A ver, todos los detalles que da Santi nos habla de un asesinato. En Estados Unidos, en algunos centros, en algunos institutos, la violencia es un tema muy importante, no solamente por los famosos tiroteos en masa, ¿no?, que son célebres y forman parte de un capítulo propio de la criminología, ¿no?, los tiroteos de alumnos hacia profesores, compañeros, etcétera, sino porque hay una violencia muy importante, violencia sexual muy grave, en hermandades, en fraternidades. Luego también una violencia soterrada muy grande, que incluye pues
lo que sería el bullying, pero a extremos. A escala ya. Claro, que en España felizmente, salvo alguna excepción, pues no se llega, ¿no? Y todas estas circunstancias que está comentando Santi indican claramente que se trata de un homicidio. Es decir, la idea de que alguien se asfixie recogiendo una zapatilla que estaba dentro de una colchoneta enrollada a mí me parece absurdo, ¿no? Absurda, porque en definitiva si tú vas entrando en esa colchoneta y ves que te estás un poco ahogando, que no te vas a mover, te sales, en definitiva, ¿no? Y además un deportista, ¿no? Alguien con fuerza. Claro. En fin, veredicto, haciendo el perfil del caso de Vicente Garrido. El caso de Steven Koecher en 2009 es posiblemente el más cotidiano. Esto ha sucedido 1000 veces en Estados Unidos, en España y en prácticamente todos los países. Estamos hablando de un hombre que decide emigrar al estado de Nevada, a Las Vegas concretamente. ¿Para qué? Para encontrar un trabajo y mejorar su vida. No estaba conforme con las condiciones económicas en las que estaba viviendo. Pasa allí un par de meses y nadie sabe exactamente por qué. La última imagen que se capta de este hombre es sencillamente aparcando su coche en un buen barrio. De hecho, es un barrio residencial de clase muy alta de la zona. Nadie sabe por qué decide ir allí concretamente, nadie sabe por qué decide dejar aparcado allí el coche concretamente, nadie sabe por qué deja allí dinero, efectos personales, etcétera, etcétera. Sale del coche sin mostrar ningún signo de agitación ni nada especialmente raro. Y, como en los casos anteriores, jamás se le ha vuelto a ver ni vivo ni muerto. Lo terrorífico es que quiebra la lógica, ¿no? Que es muchas veces... El verdadero miedo, Vicente. El verdadero miedo, ¿no? Cuando tú estás esperando, porque en definitiva la vida nosotros la estructuramos a base de narraciones, ¿verdad? Nosotros, si contamos nuestra vida o nuestra historia, intentamos que tenga un sentido. Una coherencia interna, ¿no? Una coherencia, una progresión, como una obra dramática, ¿verdad? Como una novela. Claro, el problema es cuando de pronto hay un giro y toda la narración pierde el sentido. Y claro, es curioso que en esta etapa de la geolocalización, ¿verdad? Cuando hoy en día hay estudios muy interesantes psicológicos analizando cuál es el papel sobre la psicología de los niños, del hecho de estar continuamente localizados o poder localizar a otros, ¿no? Cuando parece que es un problema la presencia masiva de la detección o de la ubicación física de alguien, como si ya no pudiera de alguna manera gozar de una soledad en la cual tú poder estar a solas y reflexionar como ser humano. En esta época tan tremenda, ¿verdad?, los últimos vestigios de esta quiebra brutal de la lógica sean grabaciones que en este caso son inútiles y nos recuerdan que no se puede grabar ni se puede rastrear todas las decisiones del ser humano. Por unas razones o por otras, hay personas que hacen una cinta brutal a la tecnología y nos dejan en el más profundo desasosiego. En este caso, claro, lo que ha comentado Santi, dejó dinero, pero ¿por qué no puede ser una desaparición voluntaria? Podía haberlo planeado de esta manera. De pronto, ha dicho Vicente Garrido, yo es que casi lo noto, una cinta, ¿no?, a toda la tecnología. O sea, un amago, irse por el otro lado. A mí esto me deja helado realmente porque conectas con esa cotidianidad. Como decía el maestro Chicho Ibáñez Serrador en ¿Quién puede matar a un niño?, que está el cartel por ahí siempre. Daba mucho más miedo porque era un pueblo, era pleno día, eran niños y no pasaba nada. O sea, era lo contrario a todo el arquetipo que tenemos de lo que da miedo. Por eso da auténtico miedo. Vicente Garrido, como siempre, toda una lección. Muchísimas gracias. Un placer, Iker. Gracias. Santi Camacho, gracias, compañero. Un placer. Un ranking de Santi Camacho comentado por una eminencia como Vicente Garrido y que nos deja, bueno, pues con esa sensación de que vivimos en un mundo turbulento, azaroso, impredecible y que las imágenes videograbadas como último testigo de casos muy misteriosos son eso, una imagen que ya podría ser equivalente, como ha dicho Vicente, a lo fantasmagórico, por desgracia. Ojalá se resuelvan algunas de estas historias y no sigan en ese limbo de lo perdido, que es lo peor que pueda haber. Pero esto ocurre, son casos de los últimos años y deben conocerlos. Muchísimas gracias, compañeros. Vamos con más noticias. Comenzamos el repaso semanal de la actualidad en Roma, donde se ha abierto al público la conocida como la Capilla Sixtina de la Edad Media. La Basílica Santa María Antigua fue descubierta en el año 1900, después de haber quedado sepultada por un terremoto en el año 847. Gracias al arqueólogo Giacomo Boni,
volvió a ver la luz y ahora, después de una laboriosa y compleja restauración que ha durado 30 años, reabre definitivamente para mostrar sus maravillosos frescos realizados entre el siglo VI y VIII. Las pinturas que representan a santos, vírgenes, ángeles, mártires, cristianos, emperadores y papas son un raro testimonio del arte medieval romano, ya que la mayoría de ellas fueron destruidas durante la iconoclasia, una corriente que negaba el culto a las imágenes sagradas, las destruía y perseguía a quienes las veneraban. Entre los frescos destaca el de una figura de Virgen con niño, que es el más antiguo de Roma y del mundo cristiano que ha llegado hasta nosotros. Y miramos al espacio porque un equipo de astrónomos ha capturado la explosión de 2 estrellas y observó por primera vez la onda de choque generada por el colapso del núcleo de una supernova. La explosión de una supernova suele ser más brillante que el resto de su galaxia y su luminosidad puede durar varias semanas, lo que permite ser observada por los astrónomos que hasta ahora conocían muy poco sobre los primeros momentos de este fenómeno. Al colapsar el núcleo de una supernova para formar una estrella de neutrones, la energía rebota del núcleo como una onda de choque que viaja a una velocidad de 30.000 a 40.000 kilómetros por segundo, causando una fusión nuclear que crea elementos pesados como el oro, la plata y el uranio. Los científicos creen que el hallazgo contribuirá a entender mejor estas complejas explosiones que han creado muchos elementos de los que están hechos, por ejemplo, los humanos, la Tierra y el sistema solar, como el hierro, el zinc o el yodo. Y del espacio nos sumergimos en las profundidades del Océano Pacífico, donde se han descubierto nuevas especies. Gracias a 2 vehículos de control remoto equipados con cámaras de alta definición, 8 buzos pudieron captar a más de 4.000 metros de profundidad en el Monumento Nacional Marino de Hawái miles de imágenes de formas de vida nunca antes vistas. Gracias a la tecnología se pudo cartografiar, entre otras cosas, un volcán submarino de 1.400 metros de altitud que no se había visto nunca, un pepino de mar transparente, medusas con luz, una crinoidea y un pulpo también transparente. Y nos vamos con las obras del pintor holandés Vincent van Gogh, ya que gracias a un novedoso sistema informático han cobrado vida. Durante 3 años, 40 pintores han reproducido 800 de sus obras, consiguiendo convertir en cine un total de 56.000 óleos. Para crear este documental, que se titula Loving Vincent, se han usado como guión las cartas que Van Gogh mandó a su hermano Theo, donde se dejaban ver sus obsesiones, sus pocos amigos y hasta las mujeres que habían estado presentes en su vida. Así, con obras como Las noches estrelladas, Los campos cubiertos de nieve, Los bebedores de absenta o Los carteros, el espectador se puede acercar a la tumultuosa vida del artista y a los acontecimientos que condujeron a su muerte. Y acabamos con las imágenes que se pudieron tomar el pasado Viernes Santo en la Basílica Saint-Denis de París, donde se expuso la Santa Túnica de Jesucristo. La última exposición pública de esta reliquia, que se venera en Francia desde hace 1000 años, se remonta a 1986 y fueron 80.000 peregrinos los que pudieron visitarla. Esta túnica corresponde a la descripción que se hace de ella en el Evangelio según Juan, donde los soldados se reparten las pertenencias de Jesús y la túnica, por ser tejida de una sola pieza, la echan a suertes y por eso se ha mantenido intacta. En el corazón de la Amazonia peruana se ha descubierto algo realmente asombroso. Un río que es diferente a todos los demás. Un auténtico río sagrado. Vamos a descubrirlo. Y esto que les vamos a contar también ha sido noticia, y noticia de impacto, y noticia hermosa, porque a veces las leyendas, las historias ancestrales, resulta que se convierten en verdad científica. Y cuando hay alguien entusiasta que consigue ese milagro, nosotros aquí en Cuarto Milenio queremos conocerlo. Él es Andrés Ruzo, nos escucha y nos ve desde Texas ahora mismo, donde está terminando su doctorado como geólogo. Es explorador de National Geographic y ha hecho un hallazgo que ustedes tienen que conocer. Andrés, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, acá muy bien, gracias por tenerme en el programa. Andrés, tú tenías un abuelo muy especial que creía en muchas cosas maravillosas y que germinó en ti, yo creo, el entusiasmo por conocer por alguna de las leyendas que él te contaba. Y esta escena es tan bonita que tenemos que recordarla y empezar por aquí. ¿Qué te contaba tu abuelo que excitó tanto tu imaginación desde niño? Claro, esta es una historia, una leyenda fantástica, ¿no?
de la búsqueda de Paititi. Paititi, El Dorado en castellano, ¿no? Es la ciudad de oro que está perdida en alguna parte de la Amazonía. Y pues la leyenda se trata de esto, ¿no? De la conquista del Perú. Fue el año 1532 cuando Francisco Pizarro y sus hombres, ¿no? Sus conquistadores, llegan a Cajamarca, invitados por Atahualpa, y pues pasa todo ese tema ahí de la masacre de los hombres de Atahualpa, y lo capturan, lo meten preso, y sale esta historia del rescate de Atahualpa, ¿no? Que Atahualpa va, levanta la mano, dibuja una línea y dice que yo llenaré este cuarto una vez de oro y 2 veces más de plata hasta esta línea, ¿no? Si no me matan y me sueltan. Lamentablemente lo traicionaron, lo mataron, pero sí se llevaron todo el oro, y esas historias de oro, de riquezas, de una ciudad de oro perdida en la Amazonía peruana. Y un grupo de conquistadores entran a la Amazonía buscando Paititi. Lamentablemente para ellos, los pocos que regresan de ese grupo cuentan historias de terror, ¿no? Cuentan historias de chamanes superpoderosos con magia y medicinas, ¿no? Que los volvían locos. Cuentan de guerrilleros con flechas envenenadas que con un solo cortecito te mataban. También contaban de tarántulas tan grandes como sus manos, ¿no? Que se comían a pájaros, serpientes tan grandes que se tragaban a los hombres enteros, y también árboles tan altos que bloqueaban el sol. Y hay un detalle en esta leyenda de Paititi, del Dorado, era un río que hervía. Y pues esa leyenda, ahí termina la leyenda, ¿no? Que sí vieron un río que hervía en el medio de la Amazonía. Y pues pasan los años y yo, de ser niño a ser adulto, y más bien yo estaba recién empezando mi doctorado en geofísica en la SMU en Dallas, Texas, y me acordé de esta leyenda, y yo en ese momento estaba realizando un mapa geotérmico del Perú, viendo potencial de energías renovables, energía verde, y me acordé del río que hervía en la Amazonía, y dije, oye, pudiera ser, y así empezó todo. Empezó todo, pero tuviste que poner mucho empeño, Andrés, tuviste que pasar de la leyenda a los actos. Tu abuelo, como gran investigador y además creyente en que hubo ancestros misteriosos y que Perú, como todos sabemos y queremos tanto al Perú y hemos hecho tantos reportajes, es un lugar como muy especial, donde las leyendas pueden convertirse en realidad y dejarnos estupefactos. Y te pones a trabajar, te pones a explorar. ¿Y cómo es posible que en los días que corren del siglo XXI, Andrés, alguien descubra algo que era leyenda? ¿Cómo es posible? Pues en verdad, y esto lo quiero dejar muy claro, los que descubrieron el lugar fueron los amazónicos. Mi papel en esto es que yo soy el primer no amazónico, el primer científico que ha recibido la bendición de los Ashaninka y los Chipigos y los Conigos de la zona para estudiar este río sagrado. Pero tienes toda la razón y entras con un punto interesantísimo hoy en día, ¿no? ¿Cómo puede todavía existir, o sea, cosas novedosas para la ciencia, o por lo menos al mundo no local, ¿no? Y buscarle el significado, en este caso el significado científico en un contexto global, porque es un lugar sagrado para ellos. Pero el tema es que estamos hablando de posiblemente el, entre comillas, río hirviente, o es decir, un río térmico con manantiales hirvientes más grande del mundo, o entre los más grandes del mundo. Es un volumen de agua impresionante, y además estás ahí en la selva primordial con estos muros verdes de árboles, de flora que sale de la tierra ahí de una forma espectacular. De ahí ves el río que corta por toda esta geografía, y bota su humo, como dicen allá, ¿no? Su vapor, y forma unas nubes que salen entre lo verde. Te digo, es un lugar verdaderamente asombroso y espectacular, y ojalá que todos lo puedan visitar un día. Andrés, la leyenda que te contaba tu abuelo, ¿la tienes de pronto delante de tu equipo de investigación, de tus cámaras fotográficas? Nos has brindado unas imágenes que son impresionantes, parece un río de otro mundo, ¿no? ¿Cómo es esto de que un río hierve de esta forma? Incluso hay animales que parece que han sido disueltos, ¿no? Por la fuerza calorífica de esas aguas. Sí, de todas maneras. Esta es la Amazonía central, o sea,
de Perú, que es uno de los sitios más biodiversos de todo el mundo. Hay animales por todas partes, y como tienes este río que sí es una manifestación un poco peligrosa, en verdad, es un fenómeno que pasa, en verdad, a menudo y da un poco de pesar. He visto todo tipo de animales caer, y esto, pues, sin exagerar, pero es feo. Se caen, y lo que suele pasar es, o sea, como las temperaturas son tan altas, o sea, los músculos, ¿no? Lo que nos da fuerza para movernos, se van cocinando en el caso de estos pobres animales. Ellos tratan de salir, pero como se están cocinando, van perdiendo fuerza, hasta que pues el agua les entra a la boca y se cocinan por dentro y por fuera. Y de ahí pues yo les pasé un video de un sapo grande, además, era más o menos así, que se cayó, y el agua ahí solo estaba como 70 grados. Como te dije, el río llega a 94 grados centígrados, una temperatura de promedio. Y tú y yo, a los 47 grados, ya nos estamos metiendo en problemas, porque ya a esa temperatura nos empezamos a cocinar. Y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando estás en el río. Y si alguien va a visitar, por favor, con cuidado, ojo, puede ser muy peligroso. Pero Andrés, lo interesante es lo que has contado de los chamanes locales, del sentido que ellos le daban a ese río hirviente, y que conecta directamente con la leyenda y que se puede compaginar con la ciencia perfectamente. Para ellos, ¿qué era el río hirviente y qué sentido tenía? ¿Por qué? Claro, el río hirviente, o en el idioma de ellos, el Shanay Timpishka, que significa, o no significa directamente, pero una traducción aproximada, es hervido por el calor del sol, es un sitio sagrado, por varias razones. Número uno, antes, en las leyendas antiguas de los chamanes, solo los chamanes más fuertes, más poderosos, ¿no?, podían entrar a la zona, porque si no, pues no salían, quedaban como estos conquistadores, ¿no? Pero para ellos el río hirviente es el hogar de la Yakumama. La Yakumama es una serpiente, ¿no?, que tiene más de 20 metros, más de 30 metros por ahí, justo la Yakumama que le daba luz al agua caliente, al agua fría. Y uno de los aprendices del chamán incluso me contó una leyenda maravillosa de que esta serpiente, que es un espíritu muy poderoso en la selva, tiene dos hijos, más bien gemelos, ¿no? Nacen agua fría y agua caliente, y durante el año se van peleando por control del río. En general, el hijo frío es el que domina la gran parte de la selva, pero en este lugar es el dominio del hijo caliente. Pero es increíble, es un lugar donde realmente, o sea, las leyendas, tanto de los criollos peruanos como los amazónicos peruanos, se van juntando en un solo lugar, que verdaderamente es fuera de serie. Ojalá que todos puedan visitarlo un día. Andrés, tu abuelo le hubiese gustado mucho, el que tanto escribió de arqueología, de dioses, de humanos, leyendas y dioses, del contacto que pudo ver hace siglos, de una tierra mágica, de lugares de poder. Le hubiese encantado ver cómo su nieto, con todo el entusiasmo, como decíamos, y toda la energía, va y da origen real, científico, a lo que era una leyenda. Mi abuela siempre lo dice, ¿no? Es algo que decimos en Perú, pero por lo tanto creo que en verdad es válido para todo el mundo, que somos pobres sentados en bancos de oro. O sea, en general no apreciamos lo que tenemos. Yo sé que en España hay grutas, hay maravillas por todas partes, que yo por lo menos me muero de ganas de conocer, y pues a veces no apreciamos lo nuestro. Y también esa es parte de esta historia, ¿no? Tanto con la historia de mi bisabuelo, con Marcahuasi, apreciar lo nuestro, el tema de llegar a esta meseta donde chamanes antiguos, incluso uno muy poderoso que se llamaba Soctacure, llegaba e incluso sacrificaban a jóvenes en esta meseta, ¿no? Un centro de magia, de poder, de una fortaleza también. Hay varias leyendas asociadas con Marcahuasi, pero ese es otro tema. Bueno, tengo el libro de Daniel Ruzo, Marcahuasi, en las manos ahora mismo. ¿Ah, sí? Sí, la historia fantástica de un descubrimiento. Vamos a conocer un poco más, pero te agradecemos enormemente, Andrés, esta conexión,
pendiente y casi de hilos tecnológicos. Te mandamos un abrazo, gracias por ese empeño y ojalá cuando vengas a España llámanos, que haremos una expedición a las cavernas donde hay mucha magia, te lo aseguro. A ver si podemos hacerlo. Claro. Perfecto, cualquier cosa a la orden. Cuídense. Muchas gracias, amigo. En fin, sigue habiendo entusiastas, sigue habiendo exploradores de verdad, sigue habiendo personas que dedican su vida a cosas que para otros son leyenda y un viejo sueño, y resulta que van y lo descubren, y resulta que van y muestran al mundo imágenes de una verdad hermosísima y que nos traslada a un lugar de poder. Vamos a conocer, se habrán quedado con la incógnita de este libro, de esta raigambre casi familiar, de cómo el bisnieto coge las riendas y dice yo voy a descubrir. Vamos un poco al origen, que yo sé que les va a interesar. Bien estas imágenes. Y he mencionado al bisabuelo de este gran explorador que ha hecho un hallazgo mundial varias veces. ¿Por qué? Porque tiene una historia increíble y una historia mágica y una historia visual que nos va a contar mejor que nadie el maestro Enrique de Vicente. Maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Qué raro se me hace, ¿verdad? El maestro yo solos aquí de pronto para contar cosas que tienen que ver con la cultura masma. ¿Saben a quién le escuché yo por vez primera hace unos 22 años hablar de la cultura masma? Pues Enrique de Vicente. Unas cabezas gigantescas, un lugar de poder. Este es el libro de Marcahuasi. Pero hay un nexo, maestro, entre el río que acabamos de visitar, ese que nos muestra que sigue habiendo misterios por resolver y descubrir, y estas milenarias, aparentemente, cabezas de piedra. Pues sí, hay un nexo, al menos yo lo veo, y es que en ese río, cuyo nombre en el dialecto, digamos, local es río hervido por el sol, está en su punto más clave, está un santuario sagrado de los indígenas que viven allí, que no son más de, en su momento no eran más de 50, y que tienen un centro de sanación, donde curiosamente iban ya algunos occidentales, es decir, el río era conocido desde 1930 a raíz de que el geólogo Robert Moran había detectado algo extraño volando en una avioneta para observar el trazado futuro del ferrocarril, exploró la zona, creyó que era una zona donde podía haber petróleo, pero al final el petróleo lo extrajeron cerca. Curiosamente, esa explotación petrolífera se llamaba de Aguas Calientes. Vamos a situarnos. Marcahuasi está muy cerca de Lima, está a 90 kilómetros de Lima, pero hay que hacer un recorrido duro, primero ir hasta una población, luego coger un transporte público que nos lleva a un pueblecito que está a una gran altura y desde allí ascender 3 horas, mejor que te lleve las cosas un burro, porque el mal de altura te puede matar. Esto está aparente cabeza de perfil, está en un sitio donde casi no se puede respirar. Vamos a ver, es decir, es una meseta. Ahora, lo alucinante es que es una meseta que no tiene más de 3 por 1 metro, es decir, no llega a los 3 metros cuadrados, son 3 metros cuadrados, y hay infinidad de rocas que tienen formas humanoides y formas animales. Esto a la mayoría les parece una pareidolia, pero cuando uno examina, como hay que examinarlas y lo explicaremos luego, es decir, a lo largo de años, de meses, en determinados meses, como hizo el doctor Andrés Ruzo, que se instaló. Este era un personaje extraordinario, millonario. Yo lo he conocido gracias a 2 geniales editores mexicanos, los hermanos Rosales, en su residencia de Cuernavaca. Una residencia señorial. Él estaba convencido de que antes de que nuestra humanidad hubo otras anteriores. Eso lo cuentan todas las tradiciones, que han sido destruidas por el fuego o por el agua. En las tradiciones dicen de origen celeste. Bien, lo que Ruzo creía era que esto había sido elaborado por la 4ª humanidad y la nuestra era la 5ª. Yo no sé, y tengo mis dudas de que si en esa percepción suya y en otras hipótesis muy arriesgadas estaba en lo cierto, en lo preciso. Yo creo, sinceramente, como él, que esto es fruto de la obra de una humanidad muy remota, probablemente no la 4ª, sino alguna incluso anterior, que
hacía lo que ahora se llama earth art, es decir, arte terrestre, que a partir de formaciones terrestres, primero hacía trabajos ciclópeos. Hemos encontrado construcciones ciclópeas en muchos sitios, por ejemplo, en Ollantaytambo, o cerca de Cuzco, o cerca de otros lugares, además de lo conocido, en lugares remotos, hay construcciones ciclópeas que pocos han estudiado. Pueden ver estas imágenes. Allí estuvimos Carmen y yo en estos lugares rodando bloques de piedra perfectamente formados que los españoles cuando llegaron dijeron esto es obra de gigantes. Claro. Bueno, pero esto parece que todavía los que creen en esta posibilidad de este rostro de perfil, pareidolia o no, es como de otra humanidad mucho más remota. Vamos a ver algunas imágenes porque impresiona todavía más, Enrique, las viejas filmaciones, sobre todo que se hicieron al principio. Pero Iker, estos rostros ha pasado la erosión por ellos y demasiado poco se conservan. Pero luego hay que fotografiarlos, como han hecho no solo el doctor Daniel Ruzo, sino dos biólogos de dos universidades peruanas que han pasado años y han publicado un trabajo y una petición de que esto sea considerado patrimonio nacional, y han visto que en las posiciones que pide Ruzo, no en cualquiera, es decir, en determinadas posiciones solares, han hecho miles de fotografías. Y ahí ya no hay duda. Lo fascinante es que un mismo rostro como este, depende de la posición que sea, cambia. Ahora, es una pareidolia. O sea, yo estoy convencido de que hay restos de esas otras humanidades, pero nadie quiere mirar donde hay que mirar y de la forma que hay que mirar. Y tratando de intuir que, digamos, el cerebro, la mentalidad de esas humanidades era muy distinta a la nuestra. Como tú sabes muy bien, cuando se han hecho nuevas dataciones de dibujos de Altamira y de otras cuevas, se han retrotraído decenas de miles de años atrás. Pero yo me he sorprendido mucho, Enrique, sinceramente, viendo las filmaciones, algunas antiguas que nuestro excelente equipo de documentación con Belén y Marta a la cabeza, yo había algunas que nunca había visto, con esas superposiciones solares, es decir, ya no es esto parece más o menos, sino que eso se comporta respecto a los astros. Eso tiene un sentido evidente si estás ahí observándolo. Pero este Ruzo fue un hereje. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Él llegó a hablar quizá de extraterrestres, de dioses? En ningún momento. En ningún momento. Todo lo contrario. Él despreciaba esa hipótesis, como dice en este libro El Valle Sagrado de Tepoztlán, por ejemplo, para que nadie diga, no, ese es el que creía en extraterrestres. No, él dice claramente aquí que algo que dice que es una nave de aeronautas, nada tiene que ver, y explica por qué, con extraterrestres. O sea, que era crítico. Dice claramente, uno de los aeronautas con su perro, un documento más que nos obliga a considerarlos terrícolas, es decir, solo un terrícola lleva un perro. Vamos a ver más imágenes, por favor. El día en que encontremos, dicen que él encuentre una escultura protohistórica que acredite una intervención extraterrestre, lo comunicaremos inmediatamente. Mira qué impresionante, Enrique, mira eso. Eso es en los Cárpatos. Impresionante. Eso es efectivamente en Rumanía, es la Esfinge de Rumanía, pero hay en los montes Bucegui, en toda esa zona. Pero mira qué ojos, mira qué expresión la boca. Esto es impresionante, Enrique. Es impresionante. Pero fíjate este ejemplo, Enrique, que quiero que disfrute el público también. Hay un momento de la caída del sol y de la prolongación de una iluminación solo en el ojo, y el resto fantasmagórico de la cabeza, evidentemente poderosa, evidentemente con una sensación de majestad, que simplemente con el juego de luces y sombras se puede ver. Pero claro, la gente dirá, qué tonterías, no se molestarán en ir allí. Y sin embargo, si esto lograra confirmarse, y en España podría haber evidencias de este tipo que otros y yo hemos descubierto, sería una revolución absoluta. Porque vamos a ver la siguiente imagen, hablamos de un retroceso esencial en el tiempo, hablamos de varios milenios, según decía Ruzo. Varias decenas de milenios. Decenas de milenios. Claro. Vamos a ver, Ruzo lo que sostenía, basándose por supuesto en el Popol Vuh y en otra serie de antiguas cosmogonías, que cada humanidad tenía 5.125 años, y que las 5 humanidades en su conjunto, los 5 soles de los que hablan las cosmogonías americanas, y también la peruana, cada uno de esos acaba con un Pachacuti. El Pachacuti es el mundo al revés, es decir, es un fin del mundo. Y hay una renovación, todo esto es Marcahuasi, algunas, otras son Cárpatos. Sí. Pero en el fondo es como un mensaje de los que construyeron en la piedra de forma gigantesca, dejando mínimos toques para un mensaje. Y uno dice, ¿cómo va a hacer eso? ¿O cómo va a hacer, por ejemplo, en Brasil, que hay un montón de piedras, la más famosa es Pedra da Gávea. Y la Pedra da Gávea es una piedra gigantesca inaccesible.
es que no sabemos cómo era esa humanidad. Es más, el Popol Vuh y otras tradiciones dicen era una humanidad de gigantes, y gigantes no muy finos, toscos. Eran los mismos gigantes a los que las leyendas más diversas, desde la primera historia de Inglaterra, el primer cronista de Inglaterra, hasta, digamos, leyendas en África, en otros sitios, decían que los menires habían sido transportados por gigantes. Es que estamos hablando de una humanidad ciclópea. ¿Por qué no aceptar eso? Porque aceptar eso, entre otras cosas, es decir, existió otra humanidad y desapareció. Al igual que podrá desaparecer la nuestra, y de una forma no muy lejana, sin dejar rastro, salvo que recibamos esa lección de la historia. ¿Qué lecciones podemos sacar del pasado? Deberíamos aplicarlas en el presente. Russo estaba obsesionado por esa idea. La idea de que había destrucciones periódicas y de que estas figuras marcaban puntos que tenían que ver con las arcas, en lugares inaccesibles muy altos, con cavernas, donde podría sobrevivir la humanidad. Pero eso no prosperó. Mira, otra cosa importante. Allí se hizo amigo de una famosísima fotógrafa francesa y con ella se fue al gran bosque de Fontainebleau. Donde hay alguna figura, por cierto. Y no hay una, hay figuras asombrosas. Sí podemos verla porque son de animales, ¿no? De en animales. general. Hay una que es como un oso tumbado que es impresionante. Bueno, lagartos con escama, muy importante, Iker. Y es que lo que se repite, sí, el oso, pero las figuras que se repiten es fascinante en todo el planeta. Hablamos de todo el planeta, de Canadá, Estados Unidos, hay esas figuras, México, Perú, España, Inglaterra. En Inglaterra yo he encontrado, igual que Russo, siguiendo la idea de Russo, en la zona de Avebury y de Stonehenge, que es una zona enorme, en algunas piedras, cuando las observas, ves ese tipo de figuras también. Bueno, pero figuras que se repiten, muy importante. El perro, el caballo sobre todo, y la serpiente. ¿Por qué la serpiente en un lugar y en otro? Porque la serpiente es el nombre que recibe en todo el planeta, en China, en Francia, en cualquier lugar, la buibre. La serpiente es la energía telúrica. Y son lugares como este santuario del río Aguascalientes, donde emerge. Ahora, gran lección que para mí hay que sacar del descubrimiento del río Aguascalientes. La lección que no hemos aprendido con tantos personajes, con Schliemann, al que todos llamaban loco por intentar localizar Troya, lo tuvo que pagar de su bolsillo, a Marcelino Sáenz de Sautuola, del que se rieron porque decía que los antiguos dibujaban de forma maravillosa dentro de las grutas. No hemos aprendido nada, seguimos con las orejeras y no nos atrevemos más que a mirar en la dirección correcta. Y pareidolia o no, maestro Enrique, a lo mejor en Marcahuasi hay uno de esos mensajes que dentro de unos siglos otros interpretan observándolo con otra tecnología de otra forma. Un bisabuelo multimillonario que le contaba estas historias a su bisnieto y va y descubre para National Geographic el río hirviente que era leyenda. ¿Increíble o no? Bueno, pues son cosas que pasan y que viene a contarnos el maestro Enrique. Hasta la próxima, maestro. Hasta siempre. Continuamos en Cuarto Milenio. Ya saben que nosotros no paramos con muchas más cosas. Comenzamos Mundo Insólito esta semana con un notición. Han robado el ovni de Roswell. Las cámaras de seguridad lo han captado. Ahí lo tienen, el museo que fue hecho años después de que en 1947 un supuesto objeto volante no identificado se estrellara en Nuevo México, en la localidad de Roswell. Bueno, pues hicieron un museo con los extraterrestres, este equipo lo ha visitado. Y hay una ovni fuera mostrando lo que vieron los testigos. Pues ahora, 3 tipos con una pick-up han cogido el ovni de Roswell, se lo han subido a la camioneta y ¡hala!, que se han marchado con él. Que Roswell ya no tiene ovnis, que se acabó. Ni fraude, ni seres, ni objeto volante, ni nada. Bueno, eso sí, la policía cuando vio las cámaras de seguridad intentó ver la matrícula del coche, no lo consiguieron, intentó identificar a estos personajes y tampoco lo consiguió, pero el ovni ha aparecido en una cuneta. Y peor que cuando se había estrellado por primera vez, hombre. Y nos vamos hasta Nueva York. Familia, en su casa, tranquilamente. Foto de la niña que se encuentra en el sofá, 2 añitos, monísima, y que sale al lado, pues la cara de una bruja. Pero es que esto ya no les pillaba de primeras, porque la niña llevaba varias semanas quejándose de que una señora, que a ella le daba mucho miedo, le daba mucho susto, pues la iba a molestar por las noches, sobre todo a su cama.
ponía caras extrañas, la daba miedo, la niña se iba a dormir con sus padres, lo típico, terrores nocturnos, amigos imaginarios, aquí no pasa nada, y de repente, plas, fotografía, y ahí tienen la bruja que también habita esa casa. Ahora los padres ya han hecho caso a la niña y se quieren ir a otra vivienda. Y acabamos en Portugal, en la represa de Conchos, donde se produce un fenómeno que muchos dicen que ha sido fabricado por el hombre, pero lo cierto es que las imágenes que se han grabado con un dron son espectaculares. Parece un embudo gigantesco que empieza a tragarse el agua, como estamos viendo. Desde el aire se puede ver ya como un agujero gigantesco. Tiene 58 metros de diámetro, con lo cual imagínense la cantidad de agua que puede caer hacia adentro. Dicen que lo construyeron en 1955 y que mide hacia abajo este embudo 1.500 metros de longitud, casi a las entrañas de la tierra, que va todo el agua que se traga y todo lo que caiga en esta represa, porque eso sí, cae y ya no sale de este embudo, uno de los más gigantes del mundo. Hace unas semanas abrimos las puertas de una comunidad de vecinos y asistimos, gracias a su generosidad, a lo que era un acta del vecindario hablando de los fenómenos que aterraban a todas las buenas personas que estaban allí. Lo recuerdan, ¿verdad? Porque no es nada habitual. Orden del día, visiones, unos niños, unas figuras, unos pasos permanentes corriendo allí donde no hay nadie. Una sensación de que todo el bloque estaba siendo infestado por algo ajeno. Es más, llegaron a hacer un grupo de WhatsApp los vecinos para comunicarse en el momento concreto cuando ocurrían los fenómenos, para ver si atrapaban a la causa. No lo habían conseguido. 2, 3 años de auténtico sufrimiento. Aquí contamos lo que nos pasó, con grabaciones y con investigación in situ. Pero yo les prometí algo que era lógico: regresar a la comunidad, no dejar el caso en vía muerta, volver con Paloma Navarrete, por ejemplo, para ver si teníamos más datos. Y sobre todo, en esa búsqueda de paz de esos vecinos que yo creo que se lo merecían. Aquí estuvo una de esas personas y se lo prometimos. Volveremos a investigar, intentaremos llegar a la causa y sería una maravilla que Paloma, de alguna manera, solucionase lo que allí pasa. ¿Lo hemos conseguido? ¿Sí o no? Vamos a verlo. El de abajo siempre escucha el piso de arriba. Piensa que es el piso de arriba. Siempre. Hay que ver los niños del de arriba, hay que ver las horas que son, que están todavía levantados, y resulta que los niños de los de arriba están acostados. Arrastra muebles, también sí. Golpes secos, sí. Cosas que se parten. Pero golpes fuertes. Fuertes, eso sí, los golpes son fuertes. Incluso ya el chico sí me ha dicho susto, le digo, ¿de qué? Dice, de este. Y me señala como a alguien. ¿Hace cuánto tiempo que esto ocurre? Un par de años, 2 añitos más o menos. Antes había tranquilidad, no teníais problema ninguno. Lo escuchábamos, pero pensábamos que era cosa de niños, de los mismos vecinos. Escuchan algunas vecinas a un niño o una niña corriendo. ¿Tú también, mantienes esa teoría de que es el típico sonido, no sé si descalzo, de un niño? ¿No? El sonido que en nuestra casa hemos escuchado muchas veces, ese correr. Pensamos al principio que eran cosas personales por fallecimiento de familiares, pero últimamente están muy activos e incluso yo he llegado a ver a 3 de ellos, una señora mayor, un muchacho joven, que incluso lo llegué a confundir una vez con mi marido, y un niño también. Hay una cosa importante, Rosalía, yo creo que es clave. Ya no solo son los sonidos, sino que han empezado a pasar otras cosas. Incluso comentabais de la visión de una mujer, por ejemplo, sentada dentro del cuarto de baño. O sea, es que esto es... ¿Cuándo ha ocurrido esto? ¿Cómo? Esto es mi niño que se levanta todas las noches sobre las 2, 2:30 y viene a mi cama y a lo mejor se hace pipí. Vamos a ver, tienes el cuarto de baño enfrente, porque vienes hasta mí, porque hay una mujer muy fea vestida de negro.
Segunda fase de la investigación, la grabadora de nuestra compañera Clara Tahoces y la de Nacho Ares registraban sonidos muy claros, hay más, pero evidentemente les prometíamos eso, un regreso a la comunidad. ¿Por qué? Porque nos daba la impresión de que había muchos cabos sueltos y uno no sabe dónde está la varita mágica, pero que por nuestra parte íbamos a darlo todo para intentar calmar a esas familias, a esa comunidad y sobre todo aproximarnos un poco más a la raíz de lo que ocurría. ¿Lo hemos logrado? Bueno, quédense con nosotros y descúbranlo ustedes mismos. Clara Tahoces, compañera, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Nacho Ares, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Iker. Y evidentemente nuestra querida amiga Paloma Navarrete, buenas noches. Buenas noches, Iker. Claro, aquí sí que hay una diferencia importantísima, Paloma, y hay que decirlo. Yo no me canso. Paloma jamás tiene información. Ahora eso va a haber que empezar a cambiarlo a partir de este caso, porque evidentemente, y ustedes nos han seguido, mostrábamos una investigación con tantos testigos en un bloque que Paloma, por supuesto, vio el reportaje y tenía todos los datos. Ha sido distinto, por lo tanto, en esta ocasión. Ha sido muy diferente, muy diferente. A ver, yo estaba encantada porque me iban comentando, yo podía hacer preguntas. Eso realmente no condiciona luego lo que yo veo, porque yo veo lo que aparece. Quiere decir, Paloma, que a lo mejor tú, con la información racional, esperas, por la información que ya tienes por primera vez, que eso se va a reproducir, y a lo mejor, a lo peor, lo que has visto y ha pasado no tiene nada que ver con la información que ya tenías. Puede reproducirse o no puede reproducirse. Pero vamos a ver, en este caso sí se reprodujeron cosas. Vamos a ver qué ha ocurrido, pero a lo mejor esperaban a Paloma como la gran salvación, ¿no? Y eso también es una presión. Eso es jugar con presión, ¿no? Vamos a ver, no tanto como la gran salvación, pero me esperaban para poder contármelo y esperaban que yo viera algo y que pudiera reafirmarlas en lo que ellos veían y que pudiera hacer algo para resolvérselo, porque lo que sí es cierto es que estaban muy asustadas. ¿Notaste ese miedo de inmediato? Sí. Esos pisos son de parejas jóvenes con niños pequeños. Y entonces eran todas chicas jóvenes con sus niños, entonces ya estaban muy asustadas porque los niños ya empezaban a asustarse, porque ya también se había creado un poco de un ambiente entre todos los vecinos. Contagio, porque claro, es que todos habían visto algo. Y entonces se retroalimentaban entre ellos. Vamos a ver qué pasa, Paloma, vamos a ver. Eso es. Nacho, diferencias del primer viaje al segundo, esperan a Paloma eso como el que espera el maná. Y yo lo digo por defender a nuestra querida amiga Paloma, que no siempre va a ser un acierto y veremos lo que ha ocurrido, pero me parece curioso a nivel sociológico porque nunca habíamos hecho exactamente esto así, ¿no? De esta manera. A nivel periodístico, a nivel social, ¿cómo ves, no? Que esas personas, primero, cumplimos nuestra promesa, es decir, no contamos un caso por contarlo, que espectacular, ahí queda. Oye, vamos a intentar ayudar. Fue sorprendente porque, como comentaba Paloma ahora, ese recibimiento caluroso, afectuoso, en el sentido de buscar una respuesta a lo que ellos vivían de una manera tan intensa, ¿no? Porque el fenómeno se seguía produciendo. Y fíjate el detalle de que, bueno, que en nuestra primera visita, hace casi un par de meses, ellos más que querer contarlo, querer compartirlo, lo que buscaban era una solución. Claro. Una solución a ese problema que les atormentaba. Clara, y un nivel que había crecido a nivel de sugestión, permitan la repetición de la palabra, pero sí. ¿Estaba eso más aumentado? De la primera visita a la segunda visita advertimos claramente que el nivel tanto de sugestión como de angustia por parte de los propios vecinos era mucho mayor. Fue bueno sacar el reportaje, porque a veces uno, con este experimento, se puede hacer muchas preguntas, ¿no? Para esos vecinos, verse en la televisión, ver que se contaba su historia, ¿eso cómo se encaja luego cuando vuelven los investigadores? Pues, hombre, yo creo que en cierta forma dimos algunas claves referidas sobre todo al tema contagio, de cómo debían de ellos de tratar de no estar hablando todo el día de ello, incluso tú dijiste de quitar eso, era muy interesante. ese chat. Cuidado, ¿no? Todos sí. Están atentos al misterio. Es decir, ¿te hicieron caso? Pues bueno, ya nos dijo Chari que el chat ese lo iban a seguir utilizando, es decir, supongo que es muy difícil cortar eso de raíz, ¿no? Bueno, vamos a ver qué ha pasado. Parte de lo que ha pasado. Paloma entra en acción en este regreso a la comunidad, en este caso que nos contaron perfectamente Nacho y Clara, que se quedaba ahí, como en tantos casos, es que había visiones, como ustedes han visto por vez primera, yo creo, un grupo de WhatsApp interconectándose la información de ¿has oído esto? Y lo bueno y malo que puede ser eso, y Paloma llega
al escenario de los hechos. Esta es una parte que cuenta lo que ocurrió. Una de las cosas que más me agobió al principio es que durante 2 años ni mi marido ni mi hijo escuchaban nada. Porque es que ya llega un momento en que tú dices, ¿estoy loca o qué es lo que me está pasando? Yo me he tenido que tomar tiras dobles y pastillas para poder dormir. Ya. Del miedo. Miedo de no querer cerrar los ojos porque tenía miedo, que es que no quería dormir. No querías dormirte. Y además incluso con la luz encendida, Sí, toda la noche. Yo también he llegado a dormir con la luz encendida. Y de hecho me llega una temporada que por la mañana me iba a dejar a mi hijo en el colegio y no volví a mi casa hasta el mediodía. Me he puesto a pasar el pendulito por aquí y lo que he notado, lo primero, es que el campo magnético está muy alterado. No te preocupes porque si todo va bien, hoy se van. Muchísimas gracias, Paloma. Te lo vamos a agradecer muchísimo. Por aquí también parece que está bien. Pero al llegar aquí, cambia el giro. En esta zona de la casa es posible que sea donde se producen más fenómenos. Hay unas diferencias de campo magnético, aquí está francamente mal. Pues tienen que ser debidos a algo, a algún acontecimiento, a algo que se produce aquí. Sí percibo ahí una silueta masculina. Yo lo he llegado a ver. Lleva un pantalón azul y una camisa oscuro, blanca. un pantalón oscuro y Sí. una camisa Y blanca. ahora tiene un Moreno pelo muy corto. y no sé más, pelo corto, sí. Pero no sé facciones, no le he visto. Yo la cara no sabía, yo lo vi de espalda. En esta puerta hay una silueta. En esa puerta hay una silueta. Mejor que lo cuente aquí directamente Paloma, ¿no? ¿Qué había? Bueno, había una señora. Estaba de pie, una señora mayor, vestida de negro, pelo gris tirando a blanco y parecía una mujer de campo. Realmente el chico, la silueta masculina que yo había visto, que parecía joven, era también como de campo, o sea, gente que vivían ahí antes de que se hicieran esos bloques. Otra época. Otra época. Y gente que no pertenecía a las familias, nadie de la familia de los habitantes de esos bloques. Había una cosa curiosísima, y es que los fenómenos se habían producido en distintos pisos. A niños que habían visto niños, se oían pasos de niños, también. ¿Tú llegas a percibirlos en tu visión? Yo percibí pasos de niños, y además pasos de niños que nunca eran en el piso donde estabas, o se percibían como en el piso de arriba o en el piso de al lado, pero se oían muy bien. Pero como un juego, una especie de burla. Como si corrieran, como si estuvieran jugando. Y además yo veía que ahí había vivido otra gente y en otra manera de vida. Eso era un cortijo antes de que se construyeran los bloques, y esta gente, había casitas bajas, en ese cortijo había la casa del cortijo y luego casas con gente de campo, trabajando el campo. Y entonces esa señora pertenecía a esa vida. Lo que pasa, y los niños también, pero los niños seguían. Es como si los niños vinieran a jugar con los niños de la casa.
En todos los pisos los fenómenos se producían en las mismas habitaciones. El campo magnético estaba alterado en el dormitorio principal, en un dormitorio de niños, en todos los pisos eran los mismos sitios, curiosamente. Y en ese momento, imagino, Nacho, Clara, podéis intervenir en cualquier instante, cómo era el asentimiento, ¿no?, de los testigos, que una vez más, cómo percibían lo que iba contando Paloma. Quizá ahí está la gran sorpresa que hemos vivido en tantas ocasiones, ¿no? Es decir, está adecuándose, claro, aquí había más información, es cierto, pero les contaba una historia con la que ellas, conectaban directamente porque lo estaban viviendo, incluso con cosas que no habían contado anteriormente. Ahí has dado una de las claves, porque Paloma es cierto que ella conocía la historia, la que habíamos visto en televisión, pero yo una de las notas que tengo aquí es que, por ejemplo, ella no sabía exactamente el lugar en donde aparecían dentro de las casas estas apariciones fantasmagóricas, ¿no? Y ella, pues, como dio en el centro de la diana, en cada uno de estos... Coincidía el mapa de la casa lugares con el lugar donde aparecían estas cosas. Perfecto, porque bueno, la información que nosotros le habíamos dado no iba más allá de lo que se había visto en televisión. ¿Cómo reaccionaban ellas en ese momento? Pues con muchísima sorpresa y una satisfacción grande, en el sentido de sentirse comprendidas. De sentirse comprendidas porque, claro, han sido muchos años en donde este fenómeno pues ha servido casi de causa de risas entre algunos vecinos, de rumores incluso dentro de las propias familias. Ha habido algunas parejas incluso al borde de la separación por la vivencia de estos hechos, y era como una especie de elemento que satisfacía esa angustia que durante tanto tiempo les había... Lo de siempre, vamos, ¿no? La incomprensión que vive el testigo de estos hechos. Y ahora veremos, Clara, qué os pasa, porque hay una, digamos, fase 3 o fase de investigación paralela, aprovechando esa comitiva y con material que se obtuvo en la primera ocasión también y que no hemos puesto y que vamos a escuchar porque es bastante fuerte. A mí por lo menos me impresionó bastante. Pero ¿cómo termina, digamos, el escaneo, la visión de esa casa? Paloma, ¿qué más datos? A ver, yo luego me puse con mi bolita de cristal a ver si podía conectar con la señora que yo había visto y a ver si me enteraba de quién era ese chico. Bueno, un chico que se escondía, además, ¿sabes? Se escondía detrás de un armario, o sea, es como si fuera tímido ese chico. Bueno. Es otro de los detalles que yo no sabía. La primera visita los testigos no nos lo habían comentado. ¿No cuentan eso? Y Paloma dio en el clavo, un chico joven escondido detrás de un armario y tal. Sí, es ahí donde lo vemos. Bueno, ya. Tampoco lo sabíamos. Bueno, pues entonces yo conecté con la señora. La señora... Le pregunté si me podía decir su nombre y me dijo Pepa. No me dio apellidos. Y entonces repetía, cuánta miseria, cuánta miseria. Era una frase recurrente en ella. He sufrido mucho y lloraba. Lloraba. Es lo que he sufrido. Me contó que había visto morir a 2 hijos. Me dijo, el mayor está aquí, el chico. Del pequeño no sé nada. Y entonces, yo no me acuerdo muy bien de la frase, pero yo creo que fue he visto morir, o he enterrado a 2 hijos, algo así. Y entonces yo le pregunté cómo murió tu hijo, el que estaba allí. Y me dice, le empujaron, o algo también muy poco definido. Entonces al final yo le pregunté, ¿pero le mataron? Y me dijo, sí, le mataron. Y unos lloros tremendos, y cuánta miseria, y cuánto sufrimiento. Entonces le dije, a ver, ¿por qué no te vas? ¿Por qué no sigues tu viaje? ¿Por qué sigues aquí? Es la tierra, el cementerio. Tendrían que investigar, yo se lo dije, si ahí, en esa zona, no había habido un cementerio. Antiguamente, donde ella a lo mejor podía estar enterrada. Porque la tierra, estoy en la tierra. Pero el hijo sí se quería ir. Y ella no le dejaba. Les dices a los testigos que puede que, si esto es así, se marchen, o sea, se alivie todo porque se marchen esta misma noche. Sí, señor. Pero ahí tenemos ya una divergencia de opiniones entre las entidades, vamos a llamarlo así, ¿no? Una que parece que está tan pegada a la tierra, claro, que yo no sé si se quiere mantener ahí, y otro que sí. Bueno, entonces yo le dije, el hijo quería, tiraba de su madre, y yo le dije a ella, si tú no me das permiso
para que yo te ayude a irte, no puedo hacerlo. Tu hijo se va a ir de todas maneras. No me voy a quedar sola. Pues vete con él. Dime que aceptas irte. Dímelo. Sí. Y ella me dijo, bueno, me voy. Déjale ir. Bueno, yo le dije, deja que se vaya él, tú te quedas si quieres. Y ella no quería, la agarraba. Y le dije, bueno, pues vete con él, dame permiso para que yo te ayude y vete con él. Y accedió a irse. Y entonces yo dije, bueno, pues os vais a ir vosotros y los niños que están aquí, porque aquí hay niños. Esos niños que están aquí, los niños no sabían que estaban muertos. O sea, hay muchos niños que no saben. Ellos iban a jugar y había niños vivos que los veían y le daban un cochecito de juguete y cosas de esas. Que es que, viendo los testimonios, Clara, de la primera investigación, claro, es que el niño le daba el vive, ¿os acordáis? Sí. Muchos se acordarán. El niño le daba el vive a alguien. Ese tipo de gestos. O sea, lo que está contando Paloma concuerda con la investigación que hacéis y lo que cuentan los testigos, ¿no? Y el cochecito que se movía solo. Había un testimonio, casos, ¿verdad? Del cochecito que alguien lo empujaba, ¿no? Como que los niños veían a otros niños. Eso se veía en varios pisos, ¿no? Sí, era una constante. De hecho, ese es el motivo por el que ellos pasan cierto tiempo a lo largo de estos fenómenos. Los viven como algo normal, pensando que quizás son los vecinos del piso superior, y todo el mundo le echa la culpa a los vecinos del piso superior, e incluso en el piso superior, que no hay nadie encima, también los escuchan. Y es cuando cruzan los datos. Por eso ellos, al ser un sitio donde realmente habitan muchos niños, pues les choca y les parece que pudiera tener algo de lógica, hasta que descubren que esos testimonios se producen a unas horas en las que los niños están durmiendo. Pero hay niños, hay un joven, hay una mujer, o sea, los personajes de este drama, de otro tiempo, o lo que sea, se reproducen perfectamente respecto a los testimonios. Hablaba Paloma de unos llantos desconsolados, o de unos alaridos desconsolados, una sensación de dolor. Y en la primera fase de la investigación, tú obtuviste una grabación que no pusimos en su día, y que podrías detallarnos qué es lo que se recoge. Bueno, hay varias grabaciones, pero hay una que nos ha llamado especialmente la atención. Pusimos la de los pasos en su día, y por eso quizá eclipsó a este otro detalle que quizá, con lo que cuenta Paloma, pues alcanza otra perspectiva. Claro, pusimos la de los pasos porque, entre otras cosas, los habíamos escuchado en vivo en ese momento, a oído desnudo, ¿no? Pero es verdad que se produjeron otras grabaciones, y una, la que a mí me ha parecido más inquietante y que al escucharla un poco pone los pelos de punta, y es una serie de golpes y una voz claramente de mujer. En este caso no hay lugar a interpretaciones de que pudiera ser un niño, no, es una mujer que está pidiendo que por favor le dejen en paz, que le dejen en paz, y esos golpes vuelven a repetirse como si alguien estuviera haciendo daño a una persona. Paloma, seguimos con la crónica de acontecimientos. Parece que te van haciendo caso, entre comillas. ¿Qué ocurre? Bueno, pues Pepa me da su permiso. Entonces yo lo que hago es reunir a los niños y a ellos dos, y entonces ya pido ayuda para que vengan a recogerlos y les ayuden a emprender su viaje. Emprenden su viaje y yo veo cómo se alejan en la bola, veo cómo se alejan, y luego con mi pendulito mido los campos magnéticos otra vez, y los campos magnéticos están perfectos. El péndulo gira a la derecha perfectamente. Pero aquí nos has contado que, por supuesto, los más analíticos, críticos, científicos dirán, bueno, esto es sugestión, lo que ustedes quieran. Bueno. Lo que ve Paloma, o el ejercicio de introspección, la visión que ella tiene, que tantas veces coincide,
que lo hemos comprobado. Yo me harto de decir siempre, lo digo en todas las noches del misterio, que hemos estado en Sevilla, que iremos a Bilbao, es una pregunta recurrente, ¿no? Parece que, oye, lo de Paloma, pues claro, es así, oiga. Pero pocas veces también, bueno, aquí se ha cumplido como todo el ciclo, porque en muchas de las historias de Paloma había algo, se quedaban, no querían marcharse, las entidades, lo que sean, cada uno que ponga el nombre que quiera, se resistían, estaban ligados a un sitio por algo. Aquí se cumple como todo el ciclo casi beneficioso y aquello va hacia esa luz o hacia ese otro lado y de inmediato tú compruebas que eso ya está bien. En tu sistema de conexión con el lugar, eso ya se ha equilibrado. Se ha equilibrado, el cambio está equilibrado. Es decir, entonces yo a las chicas, bueno, las chicas encantadoras, además estaban muy cómodas contándome sus cosas, conectamos muy bien, se quedaban tranquilas. Y entonces les dije, bueno, vamos a ver, en buena ley, que es lo que yo digo siempre, se han ido y ya podréis dormir tranquilas. Y me decían, ¿pero podremos dormir tranquilas? Digo, sin ninguna duda, si esto ha funcionado, porque claro, yo no lo sé, podréis dormir tranquilas. Y bueno, hoy venía yo aquí preguntando noticias, porque yo no he vuelto a saber más. Y hacemos de nuevo ese bucle. La pobre Paloma es que cuando no le damos información de una cosa no se lo damos de otra. Y bueno, en eso consiste el juego, ¿no? El bonito juego de la investigación, Nacho, que es que vosotros sí estéis en contacto con la familia, con las familias, para saber lo que está ocurriendo. Paloma ha tenido esa visión. Bueno, ¿y eso cómo se ha traducido en el día a día en esa comunidad? Pues como decía Paloma, el primer gesto era de satisfacción en el rostro, ese sentimiento de alivio, de tranquilidad, por todo el sufrimiento que comentábamos al principio que estaban viviendo en las casas, ¿no? Hemos estado en contacto con ellos, con estas familias, y al parecer, por lo que nos dicen, los fenómenos se han tranquilizado, han vuelto a esa normalidad cotidiana. Ninguno de los testigos ha vuelto a denunciar hechos tan tremendos como los que... Bueno, nos alegra muchísimo, ¿no? Repito, para los más críticos o los menos crédulos en este ámbito dirán, bueno, había un gran miedo, una sugestión, y el efecto Paloma, como se habla de, por ejemplo, el efecto que produce un exorcista a otro nivel, ¿no? Está en la creencia de esas personas que, ¡pum!, ha descomprimido ese bloqueo y ahora hay paz. Bueno, cada uno que opine lo que quiera. Si es así, que yo no lo sé, desde luego me parece maravilloso, porque lo que está claro es que unas personas angustiadas tienen ahora, bueno, pues una sensación de normalidad, que es importante, porque lo que se sufre, y lo vimos aquí, cuando se vive eso de forma cotidiana, es que eso quien no lo ha vivido no lo puede entender. Pero vosotros tuvisteis alguna sorpresa también investigando, ¿no? Interconectando vuestras posiciones, hubo algún momento de cierta tensión también, es decir, vivisteis acontecimientos curiosos. Sí, estuvimos una noche, Clara estaba en la cuarta planta, yo estaba en la segunda, estuvimos conectados a través de la tablet y permanecimos unos 30 minutos intentando, pues en ese sosiego de la noche, intentar escuchar algunos de los ruidos más comunes que se habían producido. Dices como doble experiencia de autoaislamiento, ¿no? En efecto, una cosa muy parecida, ¿no? Y lo más llamativo de todo, pues íbamos descartando ruidos de la calle, sonidos de vecinos, etcétera, que íbamos anotando en nuestro cuaderno, pues también algunas intrusiones de voces psicofónicas. Para mí, la más espectacular, al comienzo justo de la sesión, cuando estamos hablando, interactuando un poco Clara y yo, dice Clara, a ver si tenemos suerte, y se graban los pasos, como la última vez que estuvimos, pues hay una voz infantil que dice, para mí claramente, los pasos, hace una pausa y dice sí, muy alargado, ¿no? Como si estuviera disfrutando de ese juego que realiza con nosotros. A ver si tenemos suerte y se oyen los pasos o algo. Los pasos como el otro día. A ver si tenemos suerte y se oyen los pasos o algo. Los pasos como el otro día. Bueno, pues un juego o no que tenía aterrorizado a una comunidad, como pocas veces hemos visto, con un rosario diferente, completamente casi oficial de lo que son los fenómenos extraños, y ahora parece que bueno, cierta paz. Nos alegra muchísimo. No todas las veces se puede llegar a la cuadratura del círculo, ¿no? Y dejar a las personas con esa sensación de, bueno, hemos pasado la pesadilla. A lo mejor no era tan pesadilla, porque tal y como lo cuenta Paloma, que jamás dramatiza, excepto en algunos casos, que además creo que vienen pronto, algunos casos
que le han impresionado muchísimo a esta paloma, pero por lo general, cuando escuchamos la visión, la escena de repente de otro tiempo, pues sientes más lástima que terror, ¿no? Pues lo decimos siempre, ¿no, Paloma? Un niño que se aparece, ¿por qué nos da terror? ¿Por qué te va a dar terror si es un niño? O sea, al revés, te dará mucha lástima, mucha pena, ¿no? Pero por fortuna, parece que todo eso fue hacia esa luz del inicio, en la que sin duda creemos, y que ojalá sea así y durante mucho tiempo. Ojalá hayamos contribuido a algo y Paloma, en este caso, haya sido, bueno, pues la antena que ha permitido que la paz regrese. Así que, Paloma, estamos muy agradecidos, pero sobre todo esos vecinos están pues muy satisfechos con tu trabajo. Yo estoy encantada de que se haya resuelto, que en buena ley eso haya funcionado y que estén todos tranquilos porque esas familias se lo merecen. Se lo merecen. Se merecen en ocasiones hay que tranquilidad. decirlo siempre, Paloma, a veces no es sencillo, lo hemos vivido, algo se queda ahí, pero en este caso hemos tenido esa suerte o hemos hecho sobre todo bien ese trabajo. Yo aprovecho para darle un abrazo muy fuerte, tú lo sabes bien, Paloma, a Javier, de nuestra parte, un abrazo grandísimo, porque además creemos en todo esto que estamos contando de una forma muy profunda y muy auténtica. Así que se lo das de nuestra parte, ¿vale, Paloma? Muchas gracias. Venga, gracias. Clara, muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Nacho, muchísimas gracias, compañero. Gracias a ti, Iker. En fin, es la investigación y de verdad que yo me siento satisfecho porque oye, no siempre puede ocurrir y damos un poco de bálsamo, porque recuerdo perfectamente, Clara, estaba en tu sitio, esta mujer, cómo lo contaba, y me acuerdo la frase, miedo no, pánico. Oye, si podemos contribuir a algo, ahora, que no somos aquí una pócima, un bálsamo, decía Clara, de Fierabras que lo resuelve todo, porque muchas veces cada caso es un mundo. Y según me cuenta la propia Paloma, venimos de una historia, de investigarla, han estado en un lugar, concretamente en Cataluña, que yo creo que les va a poner los pelos de punta. También estas historias tienen ese otro lado, lo contaremos. Vamos ahora con novedades digitales. Y creo que nuestro compañero Diego Marañón nos trae una imagen muy peculiar que ha dado la vuelta al mundo, ya saben, un auténtico viral. Logrará responder a la incógnita real que hay detrás. Fraude, autenticidad. Tú nos lo cuentas, Diego, buenas noches. Un barco volador, Iker, es prácticamente lo único que nos quedaba por ver en Cuarto Milenio. ¿Qué tal? Buenas noches. Y vamos a ver cómo desgranamos esta historia porque realmente hay bastantes cosas interesantes a su alrededor. Hace muy poco tiempo nos enterábamos por la prensa de que algo, una imagen extraña, un barco flotante en el horizonte, ni más ni menos, se había colado hace unos días en la retransmisión del Open de Escocia de golf. Y digo que esto teóricamente ha ocurrido hace unos días porque así figura en el cuerpo de las noticias que se han difundido al respecto. Muy bien, lo primero que hago es irme a la web del Open de Escocia y ahí lo tienes. Primera sorpresa, el Open 2016 ni siquiera se ha celebrado todavía. Tendrá lugar a mediados de julio de este año. Mal empezamos. El siguiente paso es rastrear mínimamente en la red. En aproximadamente 10 segundos comienzan a aparecer resultados situados en 2014. Parece, por tanto, que la captura puede fecharse en el torneo de ese año, lo que demuestra que una vez más, de entrada, el efecto Lázaro ha vuelto a hacer de las suyas y un viral antiguo, por algún mecanismo que se nos escapa, pues se ha actualizado y ha llegado a los titulares de un montón de medios. ¿Qué hacer a continuación? Bueno, con semejante punto de partida uno ya se plantea que la imagen ni siquiera sea real y que estemos ante un castillo de naipes con unos cimientos prácticamente invisibles. Pero en ese sentido hay que reconocer y dejar claro que la imagen es real. De hecho, existe no solo la famosa captura que ha trascendido en los medios, sino muchas otras, ahí las vas a ver, que muestran lo mismo, Iker. Las cámaras, ya no solo de televisión, sino también fotográficas, captaron en efecto un barco flotando a muchos metros por encima del mar. No hay retoque, no hay truco, o al menos no hay truco consciente. Resulta, y hay algún otro ejemplo de esto que hemos encontrado, ahí los vas a ver ahora mismo, que estamos ante un espejismo, una ilusión óptica causada por la refracción. Lo que ha ocurrido es que en estas circunstancias, en este contexto determinado, la luz ha cambiado de dirección al pasar de un medio a otro. En este caso hablamos del agua y del aire, que tienen diferentes densidades. El resultado es un barco volador que además pudo ser captado por las cámaras, lo cual no es habitual, por así decirlo, y que dejó boquiabiertos a los que veían desde su casa la retransmisión del evento por parte de un conocido canal de televisión. Esperemos, eso sí, que teniendo en cuenta que en realidad todo ocurrió hace ya 2 años, y no ahora, como han contado casi todos los medios, el asombro haya ido remitiendo.
pero el espejismo estaba. Y tú me has dicho muchas veces que hablemos un día de los espejismos. Y acepto el reto, cojo el guante, me parece muy interesante. Porque los espejismos en el fondo son visiones tan nítidas. ¿Han tenido alguna vez un espejismo? Eso que se ve a veces en la carretera que parece una gran ciudad, ¿no? En el pleno desierto, con todo el calor. A mí me ha pasado que llegas a ver las hondonadas de agua allí donde no existe, ese oasis imaginario. Qué interesante. El espejismo estaba, pero la noticia se ha dado ahora y no era de ahora. Habitual. Misterio semirresuelto, ¿verdad, Diego? Gracias, compañero. Buenas noches. Vamos ahora con otras imágenes que captan realidad o irrealidad. Decidan ustedes. Comenzamos las fotografías de los espectadores con la imagen que nos enviaba Alejandra Domínguez, donde se la ve a ella de pequeñita, hace tampoco muchos años, ¿no, Alejandra? Ahí la vemos con su floripondio. Nos dice que, bueno, revisando fotografías antiguas, encontró esta y se dio cuenta de que había algo extraño detrás. Lo vamos a ver aquí perfectamente porque Guillermo León, aparte que ella utilizó un programa como para retocar la fotografía que se encontraba en malas condiciones, como estamos viendo, ¿verdad? Con muchos pliegues. Pero se dio cuenta de que había alguien más detrás. Dos personas, dos personajes, dos que parecía que la acompañaban. Ella dice que la imagen estaba completamente sola. Es más, nos remite dos fotografías en las que se ve perfectamente que no hay nadie más. Pero aquí incluso se intuye que pueden ser algunos niños pequeños, ¿no? Porque por la estatura vemos que uno es un poquito más alto y otro un poquito más bajo. Incluso aquí parece verse el pelo como dividido en dos en la cabeza, los ojos, la nariz, la boca. Guillermo nos lo señalaba en las diversas imágenes. Pero vamos, aquí se puede ver perfectamente cómo alguien acompaña a esta niña en la fotografía. Guillermo lo que pide es el original, a ver si podemos acceder a él y podemos ver la fotografía in situ para ver qué puede ser. Porque o bien había alguien detrás, o bien ya sabemos que las fotografías antiguas pues había muchos errores al revelarlas. O bien estaba acompañada de alguien, de unos seres que no tenían por qué estar ahí. Esperemos que no sea esa la solución. Nos vamos con otra imagen. Los selfies nos están dando grandes momentos, pero también grandes sustos. Lourdes Horcajada nos dice que estaba en su casa con unas amigas tranquilamente. Las amigas delante de ella, detrás, en la parte de atrás de la casa, no había absolutamente nada, según nos dice ella misma. ¿Y qué es lo que aparece? Pues un personaje en la puerta. Además se ve cómo está casi de perfil, con el brazo, ¿verdad? Vemos la cabeza, intuimos este brazo, aparte una persona voluminosa, por lo que se puede ver en la puerta, y ella dice que es absolutamente imposible. Guillermo nos dice, ¿puede ser algún juego de luces, de efecto, de una puerta de cristal, que haya alguien detrás, de un espejo que se ha reflejado de repente, ha impactado contra otro espejo y se ha reflejado en esa parte de la puerta, de la pared? Ella nos dice que es completamente imposible que allí hubiera nadie, pero el caso, aquí lo vemos perfectamente, en negativo se intuye perfectamente una silueta de alguien físico. Si no es alguien físico, pues alguien se coló en su casa, que es todavía peor, ¿verdad? Esos selfies, ay, cuidado, cuidado, que luego aparecen cosas detrás que no tenían que estar. Y acabamos con nuestra mirada milenaria, que en este caso nos lleva hasta Sant Joan de Castells, que es este templo, esta iglesia del siglo XII, románica, por lo tanto. Ahí la tenemos, muy bonita además por fuera, típica del románico, pero tenemos que introducirnos dentro de ella para descubrir el misterio que nos enviaba Virginia Granero del Arco, que visitó en 2011 esta iglesia y se dio cuenta de que había algo raro. Un retablo. Esta es la última foto que les tenía que poner porque van a ver perfectamente parte de un retablo que es en honor a San Juan. Por eso la iglesia lleva este nombre. San Juan, que ya saben que es el autor del Apocalipsis. Y el martirio de San Juan, hay veces que se representa, si vemos el retablo entero, son varias escenas de ese martirio de San Juan. Una de las últimas sería este, que ya es la representación de la divinidad. Ella nos decía, ¿puede ser un objeto volante no identificado? Bueno, hay muchos ovnis en el arte. Tal vez un día
los podamos repasar todos, porque ya lo hicimos casi al principio de la andadura de Cuarto Milenio hace ya 10 años, con lo cual tal vez tengamos que recordar los misterios que hay en el arte y entre ellos algunos objetos volantes que no se sabe muy bien qué son. Pero en este caso sí que es cierto que esas dos patas que parecen las patas del ovni y lo que sería como la cápsula, ¿no? Pues en este caso sí que es cierto que se representaba en el siglo XVI, que es la obra, este retablo precisamente data de esa época, se representaba así a la divinidad que se le aparece a San Juan, como estamos viendo. Así que el misterio en este caso sí que está aclarado. Muchas gracias por visitar estos lugares tan magníficos, por traernos retablos tan bonitos como este del martirio de San Juan y con tanto misterio. Si tienen fotografías extrañas, si han visitado esta Semana Santa pasada lugares pues que se salen de lo normal de su vida cotidiana y tienen algo de extraño, mándenoslo. Dos vías de contacto: a través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y nuestro apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080. Y en las redes sociales síganos en Nave del Misterio. Aquí, desde esta mesa, les he dado yo muchas veces la paliza, ¿verdad?, sobre la educación y sobre cómo nos meten conceptos a lo mejor a destiempo o a lo peor. Y luego qué interesante reencontrarse con cosas que tú no sabías que eran tan apasionantes, pero has accedido a ellas, pues bien sea por novela, bien sea porque te gusta en ese momento de tu vida, no precisamente quizá a los 15 años o 14 o 16 que tienes otras cosas en la mente y te obligan a leer. Fíjense, ahora les digo por qué les cuento esto. Uno de los momentos que yo recuerdo con intensidad, así como una frase que retumba, vividos en la mesa de Cuarto Milenio, fue con Ian Gibson, gran escritor de origen galés, cuando de pronto, quizá alguno lo recuerde, alguno de los veteranos seguidores de Cuarto Milenio, esto será hace 5 o 6 años. Te voy a leer una cosa, Iker. Y yo le digo, lee, pero lo voy a leer con mi acento. Digo, sí. Era un viejo poema. Y era algo así como con el cri-cri de la amanecida junto a dos cuerpos. No me encontrarán. Claro, eso con el bozarrón de Gibson, yo ahí, impresionado. Estaba leyendo lo que para él era una especie de profecía de Federico García Lorca. Describía más o menos una tumba donde se supone que está y que se sigue sin encontrar. La herida eterna en Granada, ¿no?, de la tumba de Lorca. Hablábamos aquí de las investigaciones apasionantes de personas como el investigador Pemón, que intentaron en los 50 aproximarse al silencio en torno a la muerte de Lorca y que ellos mismos acababan poco menos que fatal. Las personas que se metieron a investigar Lorca pues acababan o muriendo en extrañas circunstancias o suicidándose. Y aquel momento me hizo reconectar un poco con Lorca, que es un personaje, es un poeta al que yo tampoco le había prestado excesiva atención. Y es lo que les cuento. Un detalle, una frase bien dicha, un misterio. Qué importante es el misterio. A mí, por ejemplo, el misterio me ha hecho leerme cosas de Lorca, pero con la visión de ahora, de los 40 y tantos años, que no son los de los 16 o 14. He dicho, caramba, aquí hay un genio y un maestro del misterio. Y empecé a documentar. Y Lorca, resulta que cuando era pequeño, le querían llevar al manicomio, no psiquiatra ni nada, al manicomio, camisa de fuerza, vamos, siendo niño, porque en su familia, amplia familia, digamos, había terror casi, porque él decía que podía hablar con los animales pequeños, con los insectos, con los arácnidos, y muchas veces pillaban al pequeño Federico entablando diálogos con los animales, con las plantas, alguien muy especial. Me contaba Gibson cómo en muchos lugares Federico García Lorca, el gran poeta, pero del que se cuenta poco esto, incluso los biógrafos cuentan poco esto, se sentía mal en un sitio, decía, esto está lleno de muerte, lleno de fantasmas de la muerte, salía, algún biógrafo, como digo, Abuela Pluma lo contaba, y luego resulta que en ese sitio había unas tumbas, había sido lugar de torturas de la Inquisición. Lorca parece que era una antena, ¿no?, que conectaba con todo eso. Y tuvo éxito Lorca, y esto es muy interesante, en este redescubrir que yo he tenido, que ojalá lo puedan tener ustedes también, es una aventura, ¿no? Lorca y otros poetas españoles, porque la poesía siempre está muy cerca del misterio, porque la poesía siempre está
en ese mismo lenguaje de lo incognoscible, de lo maravilloso, de la belleza y a veces de lo terrorífico, de la sensibilidad humana. Bueno, pues Lorca da la impresión de que siempre iba un poco más allá. Sus dibujos, sus visiones no parecían de este mundo. Y él tenía arrebatamientos. Hace poco otro buen amigo, Petón, me decía, bueno, es que por amigos que conocieron mucho a Lorca, él se evadía en ciertos momentos, entraba como en un éxtasis místico, pero de ciertos minutos no sabía dónde había estado. Volvía con una serie de visiones que plasmaba. Y es muy bonito saber que Lorca fue de los pocos poetas españoles que fue un bestseller, tuvo éxito. Y díganme si no es hermoso. Las personas, imagínense en la España de los 20, bastante letradas, mucho analfabetismo, y sin embargo fueron en masa, relativamente en masa, como un, repito, bestseller de la época, a comprar los libros de Lorca, que si uno lee los poemas resulta que son como crípticos, son un lenguaje que no entienden, pero el público lo entendía. Eso sí que es maravilloso. El público no leído entendía a Lorca, ¿saben por qué? Porque les hablaba al sustrato más profundo del alma humana, les hablaba en un lenguaje que no hace falta conocer ni ser culto, acudía directamente al manantial ese profundo que tenemos todos dentro. Qué curioso fenómeno. Y resulta que mi buena amiga, esa gran periodista, Maricruz Soriano, y una entusiasta como pocas y seguidora de este programa, me hablaba de que tenía que ver cierta película porque tenía algo de eso que estoy contando y que es tan difícil expresar. Ese no sé qué que envuelve, dando igual el conocimiento que uno tenga sobre la materia. O sea, yo no soy experto en cine, imagino que soy muy ignorante en el tema del cine, pero me dijo, tienes que ver una película reciente que se llama La novia, de una directora aragonesa que se llama Paula Ortiz, y ha logrado hacer una especie de poesía lorquiana que para muchos entendidos me imagino que será más o menos lenta, más o menos no sé qué, no lo sé, ni me importa, pero que hace que penetres dentro de ese mundo lorquiano de la tragedia, de las pasiones desatadas y de los misterios de la relación humana y de la relación incluso del entorno, del paisaje, de la tierra, cuando es un ente más con esa alma humana. Bueno, le hice caso, en un vuelo vi la película de La novia, que yo creo que tiene muchas cosas poco convencionales. Quizá eso ha hecho que la Academia le dé tan pocos premios, estando nominada a tantos, ¿no? Pero, como me dicen algunos buenos amigos del equipo, lo que se premia y los jurados bajo qué parámetros lo hacen, ¿no? Porque lo que es evidente es que es una oda a la belleza lorquiana, por lo menos impresionante. Hay unas músicas muy hipnóticas que, como uno se ponga a escucharlas, resuenan constantemente. Y me di cuenta, viendo la película, que precisamente lo que contaba Maricruz se cumplía. Es como si yo fuese de pronto, ustedes, una de esas personas de la España de los 20, de mediana o baja cultura, pero que iban deseosos en pleno centro de su ciudad a comprar el libro de ese poeta extraño, Lorca, porque les hablaba ahí, ¿no? Y porque se entendían, y porque no hacía falta comprender especialmente, porque valía consentir, ese diálogo extraño. Bueno, pues esa película, yo no suelo hacer aquí muchas recomendaciones, simplemente lo que a mí me ha impresionado de verdad. Y luego me entero, a posteriori, porque yo estoy en mis mundos, que hubo mucha polémica porque esta maravillosa obra enhebrada con ese mundo lorquiano tan misterioso, que tanto impacta, pues no ha sido realmente, como digo, galardonada o premiada como seguramente se merecía, pero estamos en este país, somos así y así debe ser, me imagino. Resulta además que todo supuraba una especie de juego onírico, eso es, esa especie de trasmundo de los sueños que el niño Lorca debía tener muy fijos en su memoria, porque todo lo describía entre la realidad y otro estado que no era lo real, quizá esos arrebatamientos cuando él se iba hacia otro mundo. Es bonito que más de un siglo después, con el enigma Lorca ahí pendiente, podamos aproximarnos a esta poesía del misterio en forma cinematográfica, porque es mucho más asequible para todo el mundo, ¿no? Yo se lo recomiendo, me ha impresionado. Escuché alguna crítica y la comparto. Deja una extraña desazón. Esa desazón de haber estado en el balcón de las auténticas pasiones humanas. En este mundo de prisas, de sobreinformación, de curiosidades, bien, que está muy bien, pero que ya nos embotan, nos saturan, de pronto algo profundo que va a ese manantial, que es lo más sagrado de la vida, y sus conflictos. Lorca lo escribió, ahora lo han hecho película. A mí me parece impresionante. Sigue habiendo formas de reengancharnos con el misterio de este hombre que les prometo que, al margen de lo que pase o no con su tumba, sus profecías, sus dibujos misteriosos y todo su mundo de antena de lo enigmático, yo les prometo que será una buena manera de
zambullirnos de nuevo en el expediente Lorca. Les voy a traer sorpresas, se lo aseguro. Hasta dentro de 7 días, amigos.